Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, porque es un webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Lo que pasa es que hoy cambiamos un poquito de escenario, cambiamos de performance y nos hemos venido a las oficinas de Manpower Group en España para probar un nuevo formato conversacional en el que abordar cuestiones que condicionan la gestión o la función de recursos humanos desde una perspectiva en la que queremos pasar de la literatura a la acción. Y queremos hacerlo conversando con personas que tienen un rol específico en sus respectivas organizaciones, pero que además se distinguen en el ámbito profesional por ser, ¿cómo se diría? Capitanes, investigadores, exploradores, es decir, bueno, pues curiosos del futuro que nos viene y cómo tenemos que abordarlo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Orestes Wenzel, porque estamos en su casa. Él es, se me olvidan siempre los cargos, director general de Manpower Talent Solutions y de Manpower Group Academy. Muchísimas gracias por estar aquí y por proponernos además un formato que yo tenía ganas de probar hace tiempo. Con vosotros no se podía hacer más que algo diferente. Algo diferente, exactamente. Y como algo diferente tenemos que hacer, traemos a gente que disruptivo es Andrés Ortega, Chief People Officer de Petit Palace, y además, como diría yo, es de los curiosos natos por naturaleza y un poquito rebelde, porque además te distingues por ayudar a muchas organizaciones y a profesionales a salir de su zona de confort. Muchas gracias por aceptar el reto de estar en esta conversación. Un placer, Maite, y qué mejor que hacerlo con Orestes para tener esta conversación en este formato. Encantadísimo. Pues vamos a ello. Como siempre, el formato cambia, pero no vuestras posibilidades de participación. Podréis hacerlo igualmente a través de la opción preguntas y respuestas o del propio chat de la plataforma, y a lo largo de la misma, yo a través de mi teléfono móvil, podré ir lanzándoselas e intercalándolas con la conversación que vamos a empezar. La idea es pasar de los paradigmas de los paradigmas a las propuestas, pasar de los paradigmas a las premisas, porque los paradigmas nos tienen un poquito anclados en recursos humanos a las formas de hacer tradicionales y sabemos que nos enfrentamos a un futuro que es presente que no es en absoluto tradicional. Entonces queremos abordar en 10 premisas cómo estamos pasando de esos paradigmas a esas llamadas a la acción. La primera es, claro, tenemos que transformar las organizaciones, pero para transformarlas necesitamos evidentemente conocer qué conocimiento interno, qué competencias, qué habilidades internas son o pueden ser el motor futuro de esa organización. ¿Cómo pensáis que se tiene que abordar o cuál es el recorrido que debe de hacer el diagnóstico previo del mapa del talento en las organizaciones? Empezamos por ti, Andrés. Bueno, como prometimos, no hay nada precocinado, no hay nada preparado. Esa fue una de las premisas para aceptar la invitación. Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que lo que me nace es decir que lo tenemos bastante fácil. O sea, creo que le damos, en términos generales, ¿no? A veces generalizar entraña muchos riesgos. Voy a intentar no asumir demasiados, pero siempre asumo alguno. Pero en esa pregunta creo que es más sencilla que en otras cuestiones, porque hay mucha información que nos da muchas pistas muy claras sobre cuáles son las capacidades. Vamos a hablar más de capacidades que de competencias, que es otro término con mucho respeto, ¿no? Al relevo del concepto competencia con el de comportamiento o capacidad. Pero creo que hay muchos informes y muchos estudios que nos van marcando de una manera bastante nítida cuál es un poco el carril, ¿no?, que hay que seguir en términos de mapear el talento. Los dos últimos informes del Future of Job Report del World Economic Forum, que para mí es uno de los estudios más representativos a escala mundial, que no te hacen zoom por mercado, por país, ya te dicen un poco cuáles van a ser esas capacidades, las que te aparecen en el cuadrante superior de la derecha, que son las que marcarán, digamos, el ritmo de lo que el talento va, o el valor que va a ser generado por el talento, y cuáles van a quedar denostadas, ¿no? Y ahí te habla de las, y ya para mí son clásicas, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad creativa, sociedad de curiosidad, la capacidad analítica, que es como se convirtió como en un must, ¿no? Ahí hay un set de capacidades que están ahí encuadradas, que no lo dice Andrés ni lo dice Orestes, que lo dicen muchos estudios, y eso es una manera sencilla de interpretar el mapa del talento. Es decir, yo creo que hay que mirar a la organización y hacer una disección de esas capacidades y ver cuántas personas están equipadas con qué porcentajes de cada una de esas capacidades que dicen que van a ser críticas. Has dicho que son capacidades clásicas.
En el sentido aristotélico lo son. En el sentido contemporáneo me parece a mí que nos podemos encontrar con muchas sorpresas y ahí está de verdad el reto que tienen las organizaciones. Primero identificarlo y después desarrollar esas competencias transversales que, sintiéndolo mucho, están perdidas en la acción. Sí, pues yo te decía clásicas desde la perspectiva de que ya son recurrentes, es decir, no que sean históricas, pero que ya, o sea, esto no es nuevo de un informe de noviembre de 2025, esto viene ya, hay muchas manos levantando diciendo estas son las capacidades que van a equilibrar, ¿no?, con la disrupción máxima de inteligencia artificial, y esto viene ya, pues, por lo menos del 2023, porque muchas de esas capacidades o habilidades digamos que vuelven a aparecer en el report del 2025, por eso te decía que son clásicas. Me he tirado a la piscina. El hilo lo recoge Orestes. A ver. Bueno, yo te diría que lo más importante es, yo creo que tomar conciencia, porque es verdad que todos tenemos una plantilla, un talento dentro de la propia organización que muchas veces ni nos valoramos, es decir, al final no siempre le ponemos en un eje y en una prioridad a la hora de desarrollar nuevos roles, nuevos proyectos. Muchas veces pensamos en talento externo más que en talento interno y es verdad que si no sabemos lo que tenemos en casa, da igual que es lo que vayas a buscar. Entonces, creo que tenemos un reto realmente de hacer ese mapa de talento dentro de las organizaciones, saber realmente qué recursos, qué capacidades y además con un prisma diferente, porque lo que tenemos realmente es un histórico de puestos, pero no de las competencias y las habilidades que se han puesto en práctica y que se han desarrollado a lo largo de los años, porque tenemos profesionales con una media de 15 años, de 10 años en la organización, que posiblemente han estado encasillados en un rol concreto y una función concreta, pero si no hemos hecho un análisis de esas competencias y esas habilidades de forma pues, objetiva y pueda ser, es verdad que tenemos ciertas herramientas en la organización ya muy instauradas, como es la evaluación del desempeño, el desarrollo, las conversaciones, pero generalmente no van en este foco. Y es verdad que se queda muchas veces en el manager y no en la parte de people para conectar la parte de desarrollo con la parte de talent attraction y esa movilidad interna con externa. Con lo cual, hay una herramienta que es, oye, está bien, sabemos que es importante, pongámoslo encima de la mesa. Además, esto nos puede ayudar a reducir otras necesidades que tenemos que trabajar, que es el compromiso, porque al final la gente quiere desarrollo, y que puede ayudar a reducir lo que es la falta de, bueno, pues reducir el absentismo, la falta de presencialidad. Con lo cual sí que es cierto que al final, si podemos estructurar un mapa de talento real con herramientas tanto digitales como conversacionales, vamos a conseguir tener información mucho más realista y mucho más potente. Al final no nos equivoquemos. Ese talento es posible que a lo mejor yo no esté haciendo caso, pero hay otros que sí, y lo pueden estar buscando. Entonces, si al final yo no lo busco y no lo hago florecer dentro de mi organización y lo encasillo, ¿vale? Posiblemente lo que estoy haciendo es perder oportunidades para poder sacar el máximo talento de mi organización, ¿no? Después ir incorporando otro tipo de talento y construir desde la base, ¿no? Por lo cual es lo que se busca, esa dinamicidad del talento. Creo que las organizaciones tenemos un reto y es ser escuelas de talento, pero para eso tienes que saber con qué talento cuentan. Pero fíjate, yo creo que uno de los paradigmas, hablábamos al principio de paradigmas y de propuestas, uno de los paradigmas que hay en torno al mapa del talento es que generalmente es un ejercicio que cuando va acompañado además de incorporaciones, sustituciones, genera un poquito de tensiones o de incertidumbre dentro de la organización. Yo creo que del paradigma a la propuesta es acompañarlo de buenas estrategias de comunicación. Absolutamente. No sé si se os ocurren más propuestas. A mí me gustaría que cada propuesta venga de llamadas a la acción. No sé si esta podría ser una, a lo mejor no la principal. Bueno, yo te diría que hay una parte que es crítica y es dotarse de herramientas para poder realmente mapear el talento, ¿vale? Realmente hacerlo en base a esas skills, a esas competencias, a esas power skills o otro tipo de conocimientos. A veces también son técnicos, que tenemos escasez, que hay veces que no sabemos que tenemos en la organización. Muchas veces te llevas grandes sorpresas preguntando y hablando con la gente. Con lo cual, ese mapa de skills tiene que estar conectado con todo el plan de desarrollo y las conversaciones de desarrollo, ¿vale? Que es verdad que a veces necesitas cierta tecnología y creo que ahora mismo justamente la tecnología nos permite esto, poder acompañar y hacerlo de forma ágil, eficiente, y a veces hay una parte que es un componente siempre de coste, porque esto es una realidad que nos encontramos muchas veces con la inversión, pero que ya no son barreras porque te permite cierto grado de... La tecnología te va a permitir llegar a un gran grado de capilaridad y de conocimiento a toda la organización con un coste realmente asequible con el retorno que tiene. Sé que la pregunta a lo mejor es un poco difícil de aterrizar, pero si el coste, un poquito de así, pues una de las barreras con las que nos podemos encontrar, el tiempo para hacerlo también. ¿Cuánto puede llevar? Bueno, depende del tipo de organización y depende del volumen, pero tenéis como una media de, oye, por tantos, tanto.
A ver, depende mucho del grado que quiera utilizarse la rendición. Nosotros tenemos sistemas que son realmente ágiles en lo que es la mención y el assessment que se puede hacer el talento, si es simplemente digital, es realmente tiempos de respuesta. Con lo cual, desde la comunicación, dejar 15 días y tú puedes tener un mapa casi 15 días. Ahora, sí que es cierto que es muy importante lo que tú decías, hacer una muy buena comunicación para que vean que esto es una oportunidad de desarrollo y no para poner en la lista negra o tomarte la matrícula, sino todo lo contrario, decir, oye, mira, esto es un único objetivo que es el de crecimiento y después se puede aterrizar con un complemento de conversaciones, de entrevistas, de assessment, de dinámicas de grupo, pero eso ya hay que depender un poco del alcance que queramos tener. Como una fotografía inicial es realmente corto y además económicamente al grado y el retorno que tiene es realmente alto. Sí, yo estaba escuchando a Orestes y yo creo que la métrica no es el tiempo de medición, sino el tiempo de reacción. Totalmente. Es decir, las herramientas que hay, no vamos a hacer propaganda de ninguna, ¿vale? Que no nos han pagado por ello. Pero hay suficientes herramientas donde la aplicación de la herramienta cada vez más se acerca a la instantánea. ¿Vale? Es decir, tienes el resultado casi en tiempo real. Por tanto, el concepto del mapeo de las capacidades, habilidades o competencias, sean técnicas o sean las ahora bautizadas como Power Skills, es muy corto. Para mí la métrica es el tiempo de reacción. Es decir, tengo esa información, cuánto tiempo tardo en accionar, lo que tenga que accionar para movilizar, cambiar, desplegar planes que contribuyan a desarrollar capacidades que han parecido infrautilizadas, cuánto tiempo tardo en reaccionar para incorporar las capacidades que no tengo en la organización. Para mí la métrica es el tiempo de reacción, no el tiempo de medición. Y tiempo de reacción también hay una parte, es que incluso, seamos realistas, cuando estamos buscando un talento externo, tiene un periodo de maduración, el proceso de selección, 47, 57 días, dependiendo de la complejidad del mismo, puede reducir hasta 20 días el tipo de cobertura cuando la movilidad es interna, con lo cual, si hablamos de tiempo, el coste de la inversión realmente tiene un payback muy rápido. Vamos a pasar a una segunda propuesta. A mí esta me encanta porque tiene que ver con él. Bueno, todas me gustan, pero hay algunas con las que tengo yo una especial relación. Experiencia de empleados. Yo he oído ríos de tintas sobre la experiencia de empleado y se pasaba del típico esto es para todo el mundo. No quiero lo de café para todos, me cuesta decirlo porque me parecía muy viejo, pero es verdad que todavía existe, ¿no? Y ahora se pasa a hablar de la hiperpersonalización. Todos sabemos en qué consiste la hiperpersonalización, Andrés. No sé si todos, pero... Bueno, todos hablamos de ello. Buen matiz porque te voy a decir, yo creo que incluso el empleado es el primero que no sabe qué consiste la hiperpersonalización porque no se le explica bien qué es personalizar la experiencia del empleado. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, te diría, me alegro que me hagas esta pregunta porque es uno de mis hot topics, ¿vale? Creo que es uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos años, con permiso de la IA, que ha desmarcado en el ranking de literatura del management a todo lo que venía por detrás. Creo que no ha dado tiempo suficiente a entender qué es el concepto de experiencia empleado. Creo que la gente, cuando digo la gente, hablo en general, ¿no? Los profesionales no han sabido entender bien en qué consiste ese acrónimo de EX, ¿no? Y de dónde viene, que viene porque las áreas de cliente empezaron a hablar de Customer Experience hace mucho más tiempo y nosotros hemos, creo que correctamente recogido el testigo y le hemos puesto la E de Employee delante de la Experience, ¿no? De Employee Experience, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablo en sesiones, en keynotes o trabajar en la experiencia empleado no es dar una mochila con un logo, con una botella de agua de la que nunca nadie bebe, con un QR que no te lleva a ningún sitio. Eso es dar una mochila con una botella de agua, con un lapicero y una libreta que nadie o casi nadie usa y con un logo. Y está bien que sea eso, pero eso no es trabajar en experiencia empleado. Trabajar en experiencia empleado es utilizar metodologías de recogida de información que no son encuestas de engagement, que son encuestas estructuradas en base a un ciclo de vida del empleado, donde significan unos touch points, unos momentos de la verdad y donde se mide la expectativa versus la expectativa de una persona respecto de esos puntos de encuentro, de roce, de relación con la organización y la realidad o la emoción que le generan cada una de esas etapas del journey, ¿vale? Y ahí se produce una barbaridad de información si se hace bien, es decir, si se articula bien una encuesta y esa métrica de la distancia entre la expectativa y la emoción, ¿vale? Ese gap es lo que te da un pain si es muy grande o un gain si es muy corto. Es decir, si lo que espero y lo que recibo es corto,
O Eso es superas un game expectativas. y está muy bien y tienes que mantenerlo. Pero si el agujerito es muy grande, si la distancia entre lo que espero y lo que realmente experimento en la organización es muy grande, eso es una oportunidad de acción, ¿vale? Y la gente no ha entendido que trabajar en experiencia de empleado, sobre todo medir, utilizar metodologías de recogida de información estructurada, hacerlo de manera regular y, lo más importante de todo, meter a los empleados en el proceso de diseño de la solución. Que eso es lo que diferencia a una organización que trabaja bien en experiencia de empleado de una que cree que trabaja bien, es que incorpora a los empleados en el proceso de diseño de las soluciones, ¿vale? Co-crea con ellos a partir de metodologías de innovación. Me da igual si hablamos de Lean Management, me da igual si hablamos de Scrum o si hablamos de Design Thinking o una combinación de todas. Lo importante es incorporar a los empleados en el proceso de búsqueda de una solución de algo que te han dicho no está funcionando bien y se convierte en un tema. Pero tengo a veces que morder la lengua porque, os digo, es un tema que me encanta y que creo que se le puede sacar muchísima punta. Por ejemplo, ¿cómo se puede, en ese recabar información, cómo se puede poner en contexto expectativas que creo que ahora mismo han perdido un poquito el norte por parte del empleado? Bueno, yo creo que hay una realidad además que tenemos que tener cuidado y es que la experiencia de empleado no tiene que ser. Y disculparme, esto es algo que decimos todos. No hay que ser, todos tienen que ser felices. Ah, no, claro, eso es otro temor. Es decir, hay una cosa es que... Estás metiendo en un jardín, hay gente en directo. Sí, pero quiero decirte que al final hay una realidad que a veces confundimos. Es decir, la felicidad de un individuo puede ser la infelicidad de otro, ¿vale? Con lo cual puede ser un compañero. Entonces sí es verdad que hay que buscar un poco el equilibrio de lo que es el beneficio individual, lo que es el individual y lo que es lo que necesita la propia organización, ¿vale? Entonces creo que buscar el punto de equilibrio es el principal riesgo que tenemos en la organización, es cómo conseguirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces bajo ese paraguas de la experiencia todo tiene que ser perfecto, ¿vale? Y seamos realistas, no las organizaciones no son perfectas, tenemos muchas áreas de mejora, está bien, porque si no, es verdad que se nos acabaría el trabajo, ¿no? Pero en este sentido creo que nuestro objetivo es cómo conseguir la mejora continua, pero creo que hay una parte muy importante. Creo que hasta ahora el concepto de hiperpersonalización era realmente complicado, porque era imposible tener los datos, era imposible preguntar a la gente, tomar el pulso casi semanal, semestral, era imposible. Ahora con la tecnología puedes hacerlo. Entonces puedes implantar modelos que te permitan tener esa data y tomar decisiones, porque si tienes la data, que nos pasaba también antes, que tardamos 6 meses a hacer una encuesta, y después cuando ibas a tomar la acción ya era el año siguiente, y claro, salía la encuesta peor porque resulta que no habías hecho ningún plan de acción, ¿vale? Con lo cual nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que decíamos antes respecto al tema del talento. Entonces creo que hay una oportunidad que con la tecnología y con la información y con los sistemas, ¿vale? Vamos a poder llegar de forma mucho más directa a generar una mejor experiencia, pero siempre asegurando que está alineado con la estrategia de la organización y lo que necesitamos, buscando ya el equilibrio del well-being con el desarrollo, con el liderazgo, pero también con la productividad. No podemos perder, que al final tenemos un gran reto como productividad a nivel de país, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos que estemos todos alineados? Para mí es donde realmente está la hiperpersonalización. Es ¿qué necesito yo para dar mi 100%, mi 90%? Yo, o sea, hacía esa entradilla del concepto de IX porque es la ruta, la única que yo conozco para llegar a una hiperpersonalización lo más hiperpersonal posible. Es decir, la recogida de información estructurada que te permite definir arquetipos, que es otro concepto no trabajado, no bien incorporado en las dinámicas de muchas organizaciones, la manera de personalizar, evidentemente, da igual que es una organización de 100, que una de 1000. Es decir, la hiperpersonalización tiene que partir a partir de arquetipos, ¿vale? Porque si no es muy complicado y luego la tecnología, evidentemente, es viento a favor a la hora de recoger esa información y saber interpretar bien esos arquetipos, sobre todo en un contexto, no quiero meternos en otro tema que seguramente nos saca Maite, que es el tema de las múltiples generaciones y las expectativas y las formas de entender el mundo profesional de esas. Van a ser 5 generaciones, ya estamos a punto de ser 5, se hablaba de 4 y la quinta está ya empezando a llegar al mercado laboral y como los que se supone que se tienen que retirar van a tener que estar un tiempito más, pues vamos a construir 5. Por lo tanto va a haber mucha necesidad de hiperpersonalizar y la única manera, para mí creo que la mejor manera es entender el concepto de experiencia de empleado de verdad desde la métrica y el diseño.
Y eso afecta mucho al rol de la función del área de personas porque estamos acostumbrados a trabajar más en procesos que en experiencia. Y eso conectado, hay una parte muy importante con la propuesta de valor del empleado, ¿vale? Pero que sobre todo en la línea que comentamos, con 5 generaciones ya no vale lo que hiciste para la primera y que no has cambiado, ¿vale? Con lo cual es verdad que ese nivel evolutivo de lo que es la propuesta de valor tiene que ser continuo. Es decir, no es una propuesta de valor que me va a durar 10 años, posiblemente tenga que cambiarla cada año, porque tengo que evolucionando, introduciendo beneficios, complementos, aspectos que puedan motivar y que la única manera también es preguntar, que no es sacar nuestras propias conclusiones. Interesante lo que has dicho, porque hiperpersonalización no es igual a individualización. Es que yo creo que a mí me gusta mucho la precisión de las palabras y sobre todo cuando tienes que trasladar estos mensajes a los empleados, a los equipos de trabajo, es muy importante tener esa precisión, porque se puede malinterpretar. Y yo creo que parte de esa pérdida de visión de expectativas está en esa falta de claridad de los términos. Como decía, yo quiero que cada propuesta vaya acompañada de un call to action. Aquí va la de esta. Ligarme experiencia de empleado con evaluación del desempeño, con compensación y beneficios. Y no os meto la directiva de transparencia pero porque esto convalida a medio grado, ¿no? Sí, esta pregunta. Está preparado, a ver, repítela porque todo no estaba en la que nos mandaron, que no hemos leído. Experiencia de empleado, sí. Evaluación del desempeño, compensación y beneficios. Que te lo conecte. Conectar. Bueno, yo es que creo que... Conecta sobre la perspectiva de cómo. Sí, bueno, yo es que creo, o sea, la cuestión es que yo, no es que lo conectemos sobre este sillón, yo creo que la evaluación de desempeño es un proceso y la compensación de beneficios es un área funcional que se subdivide en múltiples procesos, a su vez, muy específicos del área de rewards o de compensación. Conectarlo con IES implica preguntar a la organización en los momentos de la verdad y en los touch points que suceden en esos procesos. Ejemplo, cuando preguntas por momentos de la verdad respecto a la evaluación de desempeño, tienes que preguntar cómo ha sido uno de los touch points. Normalmente es la reunión de conversación de performance a final de año. Digo a final de año porque es el modelo que todos entendemos. No es que yo esté necesariamente de acuerdo con un proceso que es también continuo, ¿vale? Que quiero decir, nunca debió de entenderse como válido un ciclo con defino objetivos mid-year, a mitad de año reviso y al final tengo una conversación. Eso no vale, no funciona, nunca ha servido, pero nos quedamos con ese marco que lo entendemos todos, ¿no? Tienes que preguntar cuál es la expectativa que a ti como persona en ese survey de experiencia empleado. Tienes que preguntar, oye, ¿a ti cómo de importante te resulta tener una conversación, una o varias, sobre tu rendimiento, tu desempeño con tu manager? Y un empleado dirá, para mí esto es algo muy importante y es un 9. ¿Y cuál es, digamos, la emoción que te genera este hito, este punto de encuentro tuyo como profesional con tu organización? Un 5. Imagínate eso multiplicado por N respuestas. Ahí es donde incides o no en el concepto de evaluación de desempeño. Quizás aparezca como un pain o aparezca como un gain, como algo que está bien o como algo que tiene espacio de mejora. Lo mismo para el área de coste. Eso no va de preguntar, porque una cosa es la política retributiva de una organización, es decir, en qué términos retributivamente hablando se mueve o se puede desempeñar. Hay elementos que están fijos para muchos colectivos, tienes convenios colectivos de aplicación que te definen exactamente y te parametrizan cuál es el salario bruto anual de una persona en una categoría profesional determinada, y luego tienes otra manera de aproximarte de la gestión de la retribución para personas que no están, digamos, adscritas a convenio. En esto segundo, igual puedes preguntar, la pregunta no es si estás satisfecho con tu retribución. Las preguntas van dirigidas a cuáles son los puntos de encuentro en el proceso de gestión de la retribución y de la compensación, que van desde si eres conocedor de, digamos, los niveles salariales o las bandas salariales de tu organización, si eres conocedor de la oferta de beneficios sociales, aquellas compañías que tengan un set de beneficios sociales, si se produce una reunión también con tu manager, con tu responsable, dirigida a la revisión de tu salario, de tus condiciones. Es decir, ahí hay otros puntos de encuentro, pero preguntar desde un punto de vista de experiencia empleado no es preguntar, que es lo que sucede en muchas encuestas de clima, cómo de satisfecho estás en una escala Likert de 0 a 10
con tu nivel retributivo, porque las probabilidades de que el scoring sea de 0 a 5 son todas, en la gran mayoría, ¿vale? Pero sin embargo, históricamente seguimos preguntando por esa pregunta cuando luego además es poco probable que incidas o que tengas, digamos, un planteamiento muy agresivo para corregir. Entonces, la manera para mí de ligar y su experiencia empleado con esos dos procesos es preguntar por los puntos de encuentro en los que se, digamos, declinan cada uno de esos dos procesos y con todos los procesos del área de recursos humanos igual. Yo te diría que hay una parte muy importante es intentar desligar lo que es el desarrollo con la parte de compensación, porque es verdad que por limitantes a veces de convenio presupuestarios, hay veces que tienes que hablar más de compensación total, porque es verdad que la compensación salarial a veces está topada y limitada según el sector, la actividad, la productividad, mil factores, ¿vale? Quizás uno de los temas que tenemos todavía en las organizaciones todavía es crecer y vincular más ese variable para que sea retorno del beneficio de la organización y de la actividad, que no todas lo tenemos aterrizado. Sí para ciertas posiciones, el área comercial, otras posiciones de management, pero no para toda la organización en otras ocasiones. Y otra parte, sí que es verdad que dentro de esa parte de experiencia, para mí hay una parte muy, muy importante de esa compensación total, es para mí que es importante y un poco la línea de la experiencia, da igual lo que tú me quieras medir si tú no sabes lo que yo quiero. Entonces, si tú no me preguntas, si yo no tengo ese decálogo que para mí es importante y lo intento conectar, porque es que mis necesidades, si tengo 25 años y me acabo de incorporar, o si tengo 50 y llevo 20 años en la organización, son totalmente diferentes, ¿vale? Y mi momento vital, que es otra de las realidades que tenemos que ver, cómo lo conecto todo esto, pero sí que es verdad que normalmente el well-being, el desarrollo, el compromiso y el reconocimiento suele estar como pilares. Sí. Entonces, y tener un buen ambiente y entorno de trabajo. Entonces, si al final conseguimos que... Yo no hablaba del individualismo, estoy de acuerdo, es cómo intentar personalizar esa experiencia, pero a través del beneficio individual conseguir el beneficio colectivo, creando una comunidad. Si tuviéramos que poner una llamada a la acción en esta parte, fijaros, yo apostaría por una palabra que me encanta, que se ha puesto muy de moda por la directiva de transparencia retributiva, pero también por el tema de la inteligencia artificial, que es la explicabilidad. Yo creo que podría ser, no sé si estáis de acuerdo o no, pero hay que darle explicabilidad al proceso de hiperpersonalización, lo mismo que hay que dársela al de compensación y lo mismo que hay que dársela al de la evaluación del desempeño. De hecho, al final, esa parte de explicabilidad te va a dar una cierta transparencia para el individuo que entienda. Muchas veces nos olvidamos que queremos hacer las cosas por nuestra visión, pero no queremos explicar el porqué. Hablabas de esa parte de comunicación al principio. Si a la gente no le explicamos el porqué, la iniciativa puede ser fantástica. Pero al final, ellos van a crear su propia historia si tú no le explicas cuál es el objetivo de la historia. Entonces, podemos ser muy artistas en reescribir la historia y sacar muy mala interpretación de tendencias, iniciativas, impulsos, que crees súper positivo, pero hemos visto muchas veces organizaciones, iniciativas muy positivas que al final se han dado la vuelta porque han sido mal comunicadas. Sí, bueno, yo creo que la explicabilidad está conectada con el concepto de gestión de expectativas, que a su vez está conectado con todo el framework que os contaba antes, ¿no? Y que conocéis de experiencia empleado, que es la métrica de expectativas versus realidad, ¿no? Y todo lo que no pueda ser fácilmente explicable, deberíamos, antes de lanzarlo y de trabajar en cualquier plan de desarrollo de X, si no podemos explicarlo bien, quizás no sea conveniente. La siguiente propuesta, os he dicho que algunas me encantan, otras me cansan. Esta me cansa mucho, lo siento, se ha dado tantísimo el rol model del liderazgo. ¿Qué hay de nuevo en esto? Fijaros que es que ni os voy a inventar. ¿Qué hay de nuevo? Como cosa en blanco. Pasa palabra, ¿no? Es pasa. A ver, yo te diría que... Pero... A ver, ¿cuál es la realidad? Es que el otro día en un foro, justamente de directores de desarrollo, decía, volvemos a hablar de lo mismo después de 20, 25 años. Ya, pero hay algo que no estamos haciendo bien. O sea, no estamos encontrando la palanca y es verdad que ahora mismo tenemos mucha información para hacerlo y es verdad que nos toca todavía hacer ajustes. Creo que tenemos que reflexionar en qué aspectos, yo creo que esto es batalla. Hay una realidad que tenemos, es que seguimos hablando muchas veces de personas, pero no siempre están en los KPIs. Sí. ¿Vale? Cada vez hemos ido metiendo más las encuestas de clima, la evaluación de la percepción, dentro de esos indicadores, pero es verdad que no está totalmente personalizado y de hecho, para mí las conversaciones de desarrollo que tiene que tener un manager es una conversación crítica que por desgracia, la falta de tiempo, de dedicación, pasa de ser una conversación que puede ser una oportunidad brutal y una conversación continua durante todo el año,
¿vale? Que muchas veces son momentos no estructurados de café para detectar y para tener ese contacto, pero que pueden ser oportunidad de oro y se convierten finalmente en un checklist a final de año para cumplir el objetivo de que People le ha marcado ese objetivo. Si lo vemos así, que estamos perdiendo una oportunidad realmente de que sea una palanca de transformación al no serlo. Entonces, no nos equivoquemos, ahora mismo yo creo que el problema es que los managers son la tela del acordeón entre lo que son los empleados y lo que es la dirección o la estrategia, y que están continuamente en ese fuelle de ampliando, cerrando. Incluso nos estamos encontrando situaciones en las que se alinean con los empleados y no con la estrategia de la organización, con lo cual las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no les dotamos de herramientas. Y es verdad que también promocionamos a gente, y esto sigue pasando, y le dejamos las llaves del coche sin decir cómo conducir. Bueno, ten en cuenta que ahora no se quiere promocionar, o sea, nadie quiere llegar a ser jefe. El otro día Bueno, hay un pues estudio esto, y es demoledor, o sea, si además van a ir nominados a dedo, imaginaros el futuro. pero esto también es una cuestión de reflexionar. ¿Qué hemos hecho con la función del responsable o del líder para que realmente sea tan poco valorada? Yo creo que además tiene una competencia muy difícil de gestionar o de autogestionar, que es la de la confianza, la de establecer confianza. ¿Hasta dónde llegan los límites de la confianza? Porque establecer confianza con el empleado, ¿qué es? Para que esa conversación fluya. Es muy difícil, no tendríamos tiempo ahora mismo aquí para solventar Eso eso. sería muy monográfico. Claro, eso sería pornográfico, pero yo creo que sí que hay, y esto va para ti, Andrés, yo creo que hay una cuestión antes del liderazgo, que es el autoliderazgo. El líder también tiene que saber autoliderarse. Y yo creo que ahí hay buena parte de los problemas que tenemos ahora mismo. No sé si ha sonado pregunta, pero la voy a, Bueno, la voy a sugerencia. transformar como tal. Sugerencia. Mira, hablabas del role model y del autoliderazgo. Yo creo que ahí yo tengo dos ideas que he tenido siempre he sido muy determinista, ¿no? En esas ideas, una está asociada a la falta de rigor que creo históricamente hemos tenido, y hablo en general, ¿no? Y además yo soy parte de la ecuación. A la hora de no tener en cuenta la inteligencia emocional como driver fundamental de una persona que gestiona a otras. Me da igual el nivel organizativo, me da igual si es estratosférico, está pegado a la línea de producción, me es indiferente, gestionas un equipo de personas y eso obligatoriamente te invita a tener una tasa, un coeficiente de un IQ adecuado. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Eso es una de las primeras ideas, ¿no? Y eso es muy difícil poder gestionar tu conocimiento o cuál es la emoción que te gobierna en un día determinado si no tienes un nivel de inteligencia emocional adecuado. Esto no es hablar ¿sabes? No estoy siendo naif. Hay personas que tienen un nivel de inteligencia emocional más desarrollado que otros, igual que hay personas que tienen un coeficiente racional más elevado que otros. Los primeros deberían ser quienes en ese ejercicio de la responsabilidad asociada al desarrollo de un equipo deberían estar por encima de los primeros. Pero me parece puro sentido común y pura lógica, ¿vale? Y eso no significa que unos tengan que tener un coeficiente intelectual más bajo que los otros, pero a lo que no deberían renunciar es a tener un coeficiente de inteligencia emocional elevado, porque eso le va a permitir saber cuál es tu mood, cuál es tu autoconocimiento, porque es una de las dos dimensiones que escribía Goleman, ¿no? Ese descubrimiento a nivel interno de tus emociones y el gobierno y la gestión de las mismas, y a partir de ahí te permite gestionar lo que te desarrolla. Y creo que hace unas semanas estaba también en una mesa redonda de un estudio que han desarrollado varias consultoras de investigación de mercado sobre cuál es el liderazgo esperado a nivel intergeneracional. Y ahora no recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje bastante grande, el de personas de todas las generaciones que decían no sentirse identificadas con el tipo o el estilo de liderazgo que les lideraba, ¿vale? Y eso me lleva a la segunda idea, que es, creo que el role model del líder, a mí me gusta hablar, no lo escribo ni lo digo mucho, pero es un concepto que es el de la elasticidad del liderazgo. Elasticidad entendida en términos de, y apalancándome en ese nivel de inteligencia emocional, cómo adapto mi estilo a personas muy diferentes
y no, digamos, sacrifico un liderazgo autocrático, porque a veces es necesario, ¿vale? A veces es necesario versus un liderazgo más democrático o más humanista, que es otro término que está en todos los sitios, ¿no? Y yo creo que el liderazgo tiene que ser elástico, tiene que saber oscilar en función de las necesidades de cada persona, porque esas necesidades ya no de la persona, sino de las generaciones. Una persona va a pasar por diferentes generaciones. Entonces, un día tendrá 25 años, otro día tendrá 45, otro día tendrá 58, y lo que demanda de quien le gestiona o le ayuda a desarrollarse va a ser diferente. Y probablemente ya estamos en una situación donde una persona tiene en su equipo una persona de 48 años y una persona de 26. Y las demandas, las expectativas de esas dos personas que tiene la misma persona en su equipo son necesariamente diferentes. Eso no puede ser gestionado sin una elasticidad. Tú no puedes ser un patrón. Por eso el concepto del role model yo lo desafío desde el sentido común también. Es decir, oye, tienes que tener habilidades múltiples, ¿no?, a partir de esa inteligencia emocional para saber atender y gestionar perfiles diferentes que además van a atravesar situaciones diferentes. Antes estábamos hablando de Spotify, de rap, ¿no? Yo te diría que para mí es un tema de frecuencias. El manager tiene que tener capacidad de sintonizar la frecuencia en función de quién tenga delante. Porque hay veces que tendrá que estar hablando con un comité de dirección, hay veces que tendrá que estar hablando con colegas, hay veces que va a tener que estar hablando con un equipo operativo, hay gente que va a estar en equipo comercial. Es decir, cada vez la frecuencia va a tener que estar sintonizada para conectar, porque si no vas a lanzar una frecuencia que no te va a entender. Entonces, tiene que ser un poco camaleónico. A nosotros nos gusta hablar un poco del concepto de liderazgo con impacto. No es cuestión de liderar, sino realmente meter a las personas, los factores económicos y tu gestión en una coctelera, y en función de eso tienes que ir marcando la frecuencia, y el ecualizador de esa frecuencia y de esa sintonía va a tener que ser en función de cada persona una sintonía diferente. Claro, esto lo que supone es una capacidad de autoconocimiento, de autocontrol, de autogestión muy, muy alta, porque si no es incapacitante. Para mí la llamada de atención, para vosotros no coincidís, pero una posible llamada a la acción en esta propuesta, que digamos, podría ser una llamada de atención más bien, es ayudar al liderazgo no confundiéndolo con ser padre. Ser líder no es ser padre de nadie. Y ahora mismo estamos en una sociedad absolutamente, bueno, se dice, ¿no?, hay un montón de esto muy infantilizada, que espera del líder que le escuche y que le ayude, pero que le ayude como sinónimo de que le resuelva. Un líder, si puede, resuelve, y a veces no de la forma en la que tú quieres que resuelva. Bueno, yo creo que esa parte, y sobre todo ayudando a los líderes también a hacerlo, porque nadie nace sabiendo. Entonces es verdad que dotándoles de herramientas, de guías, un poco lo que decía Andrés sobre esos touch points. Oye, esta es la información que yo tengo de ti, esta es la información que te pide el equipo. Utilízala en positivo, no verlo como una amenaza, porque también muchas veces no queremos preguntar por temor a las respuestas, ¿no? Entonces, siempre que lo hagamos en un modo constructivo y transparente, ¿vale?, cuando todo el mundo tiene el mismo objetivo, las cosas sean realmente fáciles. Porque sabes que todo el mundo va con el mismo rumbo y con el mismo barco. Cuando la gente ve que empieza a tomar rumbos y caminos diferentes, realmente difícil. Pero ese ejercicio de liderazgo acompañado, yo creo que al final, y que es verdad que hay que revisitarlo de forma continua, porque al final tiramos al monte. Esto es una realidad. Sí, yo veo otro call to action, ¿no?, como una llamada a la acción convertida también, como decía Maite, ¿no?, en llamada de atención, y es abandonar la condescendencia, abandonar la condescendencia y la permisividad cuando sabemos fehacientemente que algo, en términos de management, de gestión de otros, no está funcionando. Creo que eso, o sea, todos conocemos muchas historias de gente cercana, algunas incluso vividas en primera persona, que hemos tenido, ¿no?, y de las que hemos sido testigos y que no son nada fáciles de resolver ni de gestionar, que están asociadas a ese exceso de condescendencia y una permisividad que por detrás tiene y genera muchos daños colaterales que se traducen en dinero. No olvidemos esto, o sea, un impacto de un equipo mal gestionado por una persona tiene un impacto económico y productivo directo en la PNL, directo. Bueno, por tanto, esa condescendencia no ayuda. Bueno, interno, ya no... externo me refiero que incluso cuando tú después dices, no, es porque la gente no quiere venir a una organización. Sí, bueno, no hablemos de, o sea, reputación, ¿no? Es reputación, pero hay muchas organizaciones que trascienden, ¿no?, que el concepto de organización trasciende a lo que sucede dentro, ¿no? Yo hablo de cosas más quirúrgicas que a veces se identifican claramente. Todas las organizaciones pueden y saben de alguna manera quiénes son esas personas que están generando un impacto más negativo que positivo. Hablo en términos, porque esto pasa es
es global. Eso, no hay ninguna organización, ninguna que no tenga nunca o que no haya vivido nunca casos de este tipo. Pero sí hay organizaciones que son más condescendientes que otras a la hora de gestionar este tipo de liderazgos, y creo que el call to action es tener un nivel de condescendencia mucho mejor. Se puede ser un líder humanista sin ser un líder condescendiente. Con eso yo creo que lo resumirías, que lo mismo va a la precisión de las palabras. Hablábamos del autoliderazgo y me da pie para la siguiente propuesta, que es la autorresponsabilidad, ¿no? Porque la responsabilidad es para uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con la autogestión de la carrera profesional. Bueno, yo te diría que ahí... Claro, es que ahora la tecnología nos habilita para eso y además hay una competencia básica que es la curiosidad. Y eso o lo traemos de serie o a ver quién nos Pero yo creo que eso. hay una parte que, evidentemente, esto tiene que venir de casa, como se suele decir, pero hay una parte que sí es verdad que tenemos que ayudar a la organización y es a generar ese espíritu de aprendizaje. ¿Sí? Y crear también espacios de aprendizaje. ¿Cuál es la receta? Yo creo que al final Andrés compartirá experiencias propias. Mi experiencia es que al final hay una realidad, es que cuando ellos ven qué es lo que gano yo como individuo y por qué tengo que hacerlo. Esto de nuevo es la comunicación y el explicar el porqué. Muchas veces olvidamos el porqué de las cosas. La intención, el final del objetivo puede estar muy claro y puede ser maravilloso, pero si tú no explicas el porqué y no le involucras en él, posiblemente esté muy lejos de mi necesidad individual. Al final somos individuos. No queríamos hablar de individualidad, pero es verdad que cada persona tiene sus propias conclusiones y objetivos personales y profesionales. Si no nos conocemos cuáles son nuestras capacidades, cuáles son realmente nuestros retos, cuáles realmente son nuestros objetivos, es muy difícil poder sintonizar de nuevo lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Con lo cual, hay una parte de autodiagnóstico y autoconocimiento crítico y hay una parte, cuando yo hablo del concepto de autorresponsabilidad, está muy orientada a yo soy el responsable de mi desarrollo profesional. Yo sea como empresa en la que soy mi principal inversor y mi principal activo. Si yo no invierto en mí, va a ser muy complicado que mi empresa evolucione. Y en este caso, yo como persona. No puedo dejar en terceros, antes hablabas de ese espíritu paternalista, no puedo dejar en terceros que people me tiene que desarrollar o mi jefe me tiene que desarrollar. Yo tengo que ser impulsor de mi desarrollo. Yo tengo que tener la curiosidad, para que se habla de la IA. Ahora ya casi preguntas en una sala, ¿quién utiliza la IA? Y que casi el 100% de la sala te levanta la mano. Todavía no. Pero cuando empiezas a hablar del caso de uso, no es que te la hayas descargado, sino si interactúas, si consultas, no solo para preguntar el viaje o una consulta tonta, sino realmente aspectos profesionales, o cómo hacer mejor las cosas, o cómo intentar investigar sobre el futuro, de cómo aprender. Bueno, al final estamos perdiendo un poco esa parte de autodesarrollo y de crecimiento. Porque por otro lado pedimos crecimiento, pero si no le impulsamos con nuestra responsabilidad es imposible. Nos encontramos esto en el área de recursos humanos hoy mucho. Diseñamos un plan de formación. De hecho, estamos trabajando mucho el concepto del marketing learning en el sentido de decir cómo ayudar a que la gente vea atractivo la formación para poder hacerla, porque la gente tiene un histórico o una capacidad de poder hacer formación, pues como no ha tenido en la historia, totalmente. Pero en cambio no la utilizan porque o no saben el porqué o el beneficio indirecto o por qué tengo que hacerlo. Entonces... ¿Es la formación en el puesto, ahora que se habla tanto en el día a día, parte de la respuesta para que se vea que aprender tiene impacto y te interesa? Bueno, yo es que creo que no puede ser de otra manera. O sea, quiero decir, hay situaciones, eventos que solamente puedes aproximarte a ellos cuando estás desarrollando tu actividad, que es el aprendizaje on the job. ¿Vale? Es decir, en el puesto, pues la primera vez que te enfrentas, si eres director de recursos humanos por primera vez, un día por primera vez te vas a encontrar a la gestión de una desvinculación de un directivo. Otro día te encontrarás a una situación, una mesa de negociación colectiva con un sindicato. O sea, siempre vas a encontrarte, y si no llegas nunca a ese rol, nunca podrás acceder a ese tipo de experiencias que son las que te desarrollarán, ¿no? Desde el punto de vista del concepto de carrera, pues creo que otro de esos conceptos, no es que ellos sean disruptivos, que creo que hay terminología un tanto obsoleta desde el propio acrónimo recursos humanos, ¿vale? Que creo que no hace justicia a la generación de valor que se hace desde la función. ¿Vale? Digo que ya sabes lo que opino. Bueno, sí, pero bueno, por eso te lo lanzo. Pero el de carrera tiene una connotación largoplacista, lineal, vertical, ascendente, que hace mucho tiempo que fue retada. Mucho tiempo. Y no la ha retado la IA.
la han retado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, seguir hablando de gestión de la carrera profesional desde una perspectiva vertical, ascendente y limitada a la gestión de un mayor número de personas posible es otro paradigma que creo que explotó hace tiempo, ¿no? Y eso está conectado directamente con la expectativa de carrera de alguien que llega al mercado laboral o de alguien que tiene 45 años o 52, ¿vale? Creo que se ha ido deformando, pero sin embargo las organizaciones, hablo en términos promedio, ¿vale? Porque no es el caso de todas, pero creo que sí de la mayoría, seguimos ancladas, ¿no? en el diseño de procesos de gestión de carreras profesionales largoplacistas. Y verticales. Cuando los datos, de nuevo, nos dicen desde hace mucho tiempo que la expectativa, ¿no? Lo hablábamos un poco antes entre bastidores y sin preparar nada, pero salía el tema, ¿no? La expectativa es que las nuevas generaciones, y no es una crítica en absoluto, ¿vale? Pero no solo las nuevas, las generaciones X, millennials, etcétera, etcétera, por las circunstancias del mercado, van a verse expuestas a más cambios en promedio de lo que la generación saliente, vamos a llamar así, los boomers, ¿no? Han experimentado. Entonces, una persona que hoy llega al mercado laboral, o que llegó hace 10 años, es muy probable que tenga 14, 15 cambios o experiencias profesionales. Hablar de carrera profesional en el largo plazo me parece que tiene algo de incoherencia si lo comparas con lo que suponía hablar de carrera en el largo plazo hace 30 años. Es decir, era mucho más fiable el concepto. Hoy creo que podemos hablar de carreras, pero dándole un enfoque, o sea, los ciclos del talento son más cortos. Eso es un dato. Entonces, tú tendrás que adaptar tus procesos a ciclos de talento más cortos. Carreras de 3 años, carreras de 4 años, carreras, llamémosle carreras, pero no pensemos en un escenario de 25 años en la misma ubicación. El problema es que hay ciclos de negocio o proyectos de negocio que siguen manteniéndose en largo plazo. Perdona, que hablo un poquito bajo. Que siguen manteniéndose a largo plazo, por ejemplo, proyectos de ingeniería. Pero tiene que ser combinable. Si hay una realidad es que el proyecto de ingeniería lo que no puede estar por encima de la realidad del interés del individuo. No, claro. Entonces, es verdad que hay proyectos de ingeniería que pueden ser de 7 o 8 años de implantación o de infraestructuras o construir una central nuclear, evidentemente es un proyecto de años, pero sí que es cierto que al final lo que tú tienes que tener en cuenta es con quién lo vas a construir, ¿vale? Y cuál es la realidad de ese talento que va a participar, ¿vale? Nosotros cada vez más trabajamos con las organizaciones el concepto de ser escuelas de talento, porque sabemos qué va a pasar. Primero, hay una realidad, es que en las empresas hay veces que somos nosotros mismos los que decimos, es que hemos cambiado nuestros organigramas, cada vez son más planos, con lo cual el desarrollo vertical cada vez es más limitado. Entonces, esa parte de autodesarrollo y aprendizaje es, oye, explorar oportunidades en modo horizontal y cada vez más la parte de proyectos, ¿no? Que es una tendencia. Y por otro lado, tiene que ver mucho con esa parte de crecimiento en el que vamos a poder evolucionar de forma transversal y además con una ruta que no va a ser siempre lineal ni vertical ni horizontal, sino que va a ser una ruta de montaña, que vas a cambiar de sector, de función, de actividad. Ahora, yo soy ya unos cuantos añitos en el ámbito de carreras profesionales de placement. Yo cuando hablábamos de carreras profesionales hace 25 años hablábamos de 7 cambios. Se ha duplicado. Y si no vamos a generaciones más jóvenes, ellos lo tienen muy claro, están cambiando cada 1 o 2 años de proyecto. ¿Por qué? Porque quieren crecer más rápido. Y una organización le hace proyectos de crecimiento a 3 o 4 años, podáis el siguiente paso. Posiblemente haya dado 4 en ese trayecto, en ese periodo. Claro, yo creo que, o sea, apalancarse en ese concepto de la carrera, da un guiño a Bauman, ¿no? Y el concepto de modernidad líquida que me lo llevo al concepto de carrera. Vamos a mantener el término carrera como itinerario, ¿no? Las carreras son líquidas, ¿no? Tienen mucho más meandros, no son lineales, dan vueltas, giran, se van a intercambiar roles, habrá profesionales que trabajen por cuenta ajena mientras en paralelo trabajan por cuenta propia, trabajarán por proyectos, estarán en un proyecto y luego volverán a la cuenta ajena. O sea, esa liquidez que antes no existía ha aparecido. Pero las organizaciones, los gestores de talento, nos resistimos de alguna manera un tanto inexplicable a la hora de decir, oye, sigo definiendo... El marco normativo tampoco nos ayuda. No, bueno, el marco normativo no saques ese tema porque... No está. Bueno, a lo mejor ganamos adeptos, ¿no? Pero desde luego no lo pone nada fácil, ¿no? Pero en términos de itinerario profesional, yo creo que se impone... claro, aquí ya nos salimos del territorio organizativo
creo que debería ser, como dicen en algún país, canasta básica, ¿no? El autoconocimiento antes de llegar a tu vida profesional. Es decir, muchos de los problemas que se han históricamente intentado solucionar desde el área de gestión de personas, porque nos han dicho, oye, aquí tienes un problema, gestiónalo, vienen derivados por la falta de autoconocimiento que te ha metido en unos derroteros, en unas actividades funcionales ajenas, cuando no contraproducentes contra tus propias expectativas. Entonces, no, por recursos humanos la regla. Bueno, no tenemos ni el bálsamo de fierabrás, ni tenemos pócimas mágicas para solucionar cosas que deberían... Estaría bien, pero no sé si es legal, ¿sabes? Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Orestes, ¿no? De ese autoconocimiento que te permite saber qué y dónde, y esos son los ingredientes que pueden alargar algo más los promedios de estancia en las organizaciones. Y también te digo, el crecimiento de forma más lineal a tu objetivo profesional. Porque muchas veces, si tú le preguntas al 80% de los profesionales cuándo empezarán a tomar las riendas de su carrera profesional, cuando les despidieron. ¿Vale? Entonces, siempre nos acordamos en el último momento y en el momento más crítico. ¿Vale? Y esto nos pasa de forma recurrente. Profesionales que dejan una organización después de 20 años y nos dicen, es que no había pensado nunca más en mí, porque estaba pensando en la organización, estaba pensando en el proyecto, tenía mucho trabajo, no podía conciliar, con lo cual, ya, pero yo S.A., es decir, que hay de lo mío. Es decir, al final tengo que pensar también porque hay un beneficio directo. Cuanto más rápido crezcas y mejor, para la compañía tiene un retorno directo. Y esa escuela de talento puede ser que estés aquí 3 años, te marches y vuelvas dentro de 5. Lo que tengo que ser una escuela de talento para que sea atractivo para comenzar a... Y viceversa, lo que dices además es que entrando muy bien con lo que está diciendo Isabel, también hay que, la organización lo que tiene es que articular, eso se lleva dando también muchísimo tiempo, mecanismos para que el conocimiento se quede dentro. Y no es un tema que viene como el de los KPIs de la formación, viene de lejos, pero tampoco se ha solucionado. Y no vamos a entender porque quiero llegar al ecuador de las propuestas, porque también tiene que ver con lo que estáis contando, que es un mundo líquido en el que estamos. Claro, estamos pasando de organizaciones muy jerarquizadas, muy de horarios, muy de tal, a otras híbridas y además en las que empezamos a colaborar por proyectos y estamos aquí, pero claro, eso tiene muchos detractores, sobre todo la parte primera, un modelo híbrido, porque ya sabéis que hemos pasado de que el trabajo era la maravilla de las maravillas, ahora todos nos replegamos y lo híbrido ya no nos gusta tanto. Bueno, ya ni teníamos lo solamente virtual, ¿no? A ver, ¿por dónde podemos ir? Que no nos deje despistados, porque claro, que se lo hemos vendido a los empleados, que esto es chulo. Bueno, yo creo que el modelo, o sea, primero queremos, a ver, otra llamada de acción de las que nos tira Maite. Yo creo que la llamada de acción es entender bien el concepto híbrido. Creo que hemos simplificado la ecuación peligrosamente a híbrido es estar en casa o estar en la oficina. O sea, hemos limitado el concepto. Híbrido, la etimología híbrido es mestizaje y es mezclar. Esa es la etimología. Y hay muchas dimensiones organizativas que tienen que ser mezcladas. Una es la relación espacio-temporal, digamos que nos explotan las manos hace 5 años ya de la pandemia. Y donde el concepto remoto, que no híbrido, remoto, era algo propio solo de compañías muy aventajadas, ¿no? De los best in class, ¿no? Los primeros de la clase trabajaban o permitían trabajar año 2020, hace 5 años, hace 2 décadas de esto. La pandemia, como todos sabemos, revienta eso y nos empuja a una de las 2 dimensiones de híbrido, que es la espacio-temporal. Y luego hay otras cuestiones o dimensiones que hay que hibridar. Los modelos de organización del trabajo. Los modelos de organización del trabajo, las organizaciones tienen que hibridar modelos jerárquicos necesarios con modelos más, no voy a ir al caso de la holacracia, ¿no? que es muy complicado tener un modelo holacrático, que sería el extremo opuesto del jerárquico, ¿no? Pero sí modelos de organización del trabajo por proyectos, modelos de organización del trabajo por skills, ¿vale? Modelos de organización de trabajo ágiles que se mezclan con modelos y formas de organización de trabajo más verticales. Otra dimensión que es la dimensión hoy es la hibridación de la IA con la IE, con la inteligencia emocional. Otras 2 dimensiones que tienes que mezclar, que es el híbrido del que todo el mundo hablamos, pero al que no le acuñamos el término híbrido. Y es otro mestizaje, ¿no? La hibridación de productividad y eficiencia es otro mestizaje necesario, ¿vale? Pero debería ser imprescindible en la hoja de ruta de cualquier comité de dirección, ¿no? ¿Cómo mezclar? Entonces, la primera llamada a la acción es entendamos híbrido como algo que supera
el espacio-tiempo, ¿vale? Ujú. Y ahora me meto en tu jardín, ¿vale? Yo creo que es una ecuación irresoluble. No se puede resolver. O sea, yo he dedicado unos cuantos años ya a intentar buscar el equilibrio perfecto entre la casa y la oficina, y yo creo que teniendo modelos implantados ahora mismo, ¿no? La compañía Petit Palace, habiéndolo implantado en otras 2 compañías más, y habiéndolo implantado un modelo full flex, ¿no? O de flexibilidad completa, que no de remoto completo, que no es lo mismo, ¿vale? Que no es lo mismo. Creo que la conclusión a la que llego es que la tendencia es que no hay tendencia. Creo que en la búsqueda de lo híbrido en la primera dimensión, creo que no hay una ecuación perfecta, creo que es elástica igual, creo que una misma empresa podría tener momentos de presencia total y momentos de remoto total, dependiendo de las circunstancias de la propia organización, pero para ello requeriría un aspecto muy importante, que es tratar a los empleados como adultos. Que la empresa también, o sea, Que la empresa no sea, pero tratar a los empleados con ese nivel de autorresponsabilidad, es decir, todo el mundo es capaz de autorregularse y de autogobernarse sabiendo cuándo tiene que estar y cuándo no. Porque creo que cualquier intento de encasillar 2, 3, 3, 2, 4, 1, 0, 5, creo que es un ejercicio de restar capacidad de decisión a los empleados. Pero ahí nos metemos en otro... Esta da para 3 horas solo. Sí. Pues diría que casi es un monográfico porque, a ver, el problema es que no hay recetas perfectas y es verdad que hemos pasado de 0 a 100 y otra vez de 100 a 0. Es decir, al final hemos pasado a 100% remoto, de pronto es todo el mundo de vuelta a la oficina. Es verdad que en el caso de España, de nuevo no vamos a ver la vía, pero la normativa tampoco ha ayudado porque hay empresas que estarían más dispuestas a adoptarle más flexibilidad. Hay ciertos limitantes a nivel de control horario, a nivel de pago, compensación, que al final no hacían el modelo atractivo. Y después hay otra realidad que volvíamos un poco al principio, es ese grado de personalización, ese grado de acompañamiento, ese grado de comunidad, ese grado de conexión y lo que realmente te vincula a una organización muchas veces son tus compañeros. Teniendo en cuenta que de los líderes, el 47% de los profesionales se van de los líderes, no se van de la organización. ¿Vale? Volvíamos antes a la parte de la importancia. Entonces, es verdad que hay que buscar el equilibrio, sí. Además, ¿cuál es el problema? Que normalmente aquí sí que utilizamos el café para todos, tenemos una normativa para toda la compañía. Y hay veces que hay ciertas áreas, departamentos que necesitan un espacio y otros que necesitan otro. Si estás en el sector de hostelería, no puedes no estar presente, tienes que estar presente. Si estás en un servicio de atención al cliente con puesto físico delante del cliente, tienes que estar ahí. Entonces, incluso dentro del mismo sector hay posiciones, puestos y áreas que requieren esa presencia y otros que no. Que está asociada, pues en el caso de hospitality, que os voy a contar, pero hay otros que no. Dentro del mismo sector, misma compañía, es diferentes funciones. Totalmente. Entonces, ¿cómo conseguir ese equilibrio? Para mí es justamente uno de los retos, porque al final pues cambian también espacios de primera y segunda, pero sobre todo para mí el tema de ese modelo híbrido y la parte de proyectos es, por un lado, cómo podemos intentar llegar a ese concepto líquido, pero hay una parte muy importante que es la parte de responsabilidad individual. Sí, porque es verdad que pagan también costos por mercadores, pero también se ha puesto mucha etiqueta al trabajo en remoto y la conciliación. Entonces, es verdad que al final no, repliego para mejorar productividad. Bueno, a mí para replegar para teletrabajar no tiene mucho sentido. Creamos espacios de conexión, de creación, para tener esas conversaciones informales de desarrollo, para construir en proyectos, para colaborar, para generar espacios que te generen mayor productividad y conexión. ¿Vale? A la gente le cuesta mucho más despedirse de una pantalla y abrir otra pantalla al día siguiente con otro empleador, porque le da igual, no hay una conexión, que con un compañero con el que ha estado comiendo, con el que ha compartido, con el que ha construido, con el que ha desarrollado proyectos, con el que se ha pegado con problemas, ¿vale? Para solventarlos, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones estamos en ese modelo. Es verdad que si fuésemos líquidos sería mucho más fácil, pero también aquí hay una parte que decíamos, la parte de confianza, tanto de parte del manager como del empleado, que va a tener ese máximo nivel de responsabilidad individual. Y otro tema en el que tenemos que ser híbridos es la diversidad. Ahí me debato. A ver, por no ser demasiado crítica, diversidad sí, generacionalmente hablando es una realidad, o sea, no nos han habido encuesta. Desde el punto de vista de género tenemos ahí sí que tenemos muchas leyes que nos han hecho avanzar en número, no sé si tanto en cultura de diversidad de género. El problema es
no tanto en tener diversidad, sino en gestionarla. Y gestionarla en todo el ciclo de vida del talento. Con cuestiones tan sumamente poco pensadas como, por ejemplo, que el otro día lo escribía, los trabajadores cuidadores. No ya solo, no hablemos de las cosas típicas del edadismo, del género y tal, los trabajadores cuidadores. ¿Quiénes son los trabajadores cuidadores que están en nuestras empresas ahora mismo? La generación baby boomer. ¿Dónde vamos al futuro? ¿Cómo se puede gestionar la diversidad en general? Pues poniendo foco en diversidades muy concretas y no siempre en las tradicionales. Bueno, yo creo que al final es no poner etiqueta de ningún tipo. ¿Vale? Una cosa es poner la sintonía y la frecuencia y otra cosa es poner una etiqueta concreta. Entonces, para mí hay una parte que tiene que ver con considerar el talento desde el punto de vista totalmente anonimizado, ¿vale? Que debería un poco la manera, pudiendo valorar lo que es la competencia y el desempeño. Yo he visto profesionales de 25 años que son terremotos y profesionales que son pues realmente observadores. Me he encontrado profesionales de 55 años que eran más terremoto que el de 25, ¿vale? Y otros que eran puramente observadores, ¿no? Entonces es verdad que buscar un poco el equilibrio de detectar ese talento, esa capacidad, esa aportación que va a tener para tu proyecto es lo que realmente tenemos que buscar y no poner los filtros, lo que hacemos en las filias puestos en el proceso de selección, ¿no? Entonces, si conseguimos hacer eso, realmente podremos conseguir esa diversidad porque lo que buscas es la aportación individual. Para mí diversidad equivale a heterogeneidad. La gestión de la diversidad es la gestión de lo que es diferente entre sí. Y esto aplica a raza, cultura, sexo, religión, procedencia, background académico, a todas las dimensiones que puedan caber dentro de una organización. Para mí diversidad nunca ha sido diversidad equals cuota. Siempre, no sé por qué, ha sido diversidad equals o equivale a heterogeneidad. Creo que en los últimos años, y es otra de las oportunidades de ese, yo le llamo, sabéis, ¿no? El momento de la verdad de esta disciplina, es entender que gestionar la diversidad, esa gestión de diversidad, es provocar heterogeneidad. ¿Por qué es una moda? No. ¿Por qué mola? No. Porque la complejidad solo se puede gestionar con un gran angular mayor, es decir, cuando tú amplías la imagen al que le gusta fotografiar en primera, con un gran angular captas más imagen y ves más ángulos. Y cuanto más diversa es tu mirada, más cabe en la pantalla. Entonces, la diversidad no es una moda, es una necesidad estratégica. Que suena muy bien, se dice en un titular, pero es que cuanto más heterogénea es una organización, no solo en género, y en su equilibrio de género, sino en su equilibrio de background académico, de, por supuesto, edad, porque no es lo mismo la mirada de una persona que tiene 60 años que la de una que tiene 23. Es necesariamente diferente, ¿no? Entonces, creo que gestionar la diversidad es provocar momentos donde hay más diferencias que, digamos, homogeneidades. Y esa es otra de las cosas que históricamente hemos hecho. Buscar iguales, tratar de incorporar personas que respetan a un canon, que tienen una inducción más rápida porque socializan, porque son más iguales que los que ya están. Y sin embargo estamos provocando un mecanismo que es contrario al que te permite entender más la complejidad que tenemos. La diversidad de todas maneras tiene que encajar en los valores de la cultura. Y eso hasta cierto punto entra en contradicción con lo que tú dices. No sé si hablo lo suficientemente alto. Bueno, tiene que formar o no. Claro. Quiero decir, la cultura de cada organización es propia, es innata a esa organización. Entonces, a mí me parece muy categórico. Yo creo que, o mi opinión es, creo que es inteligente provocar diversidad. Decir que la diversidad tiene que ser un rasgo, un cromosoma del ADN cultural, son palabras mayores, porque cada organización y cada cultura se forja a sí misma. Yo tengo mi opinión y es una opinión. Creo que es inteligente por lo que os he comentado. Es decir, creo que la diversidad ayuda a entender y a decodificar la complejidad. Cuanto más diverso eres, más metes en el ángulo y más entiendes las cosas. Yo hago de abogada del diablo. O sea, soy pro diversidad, evidentemente. Sí, no, pero yo no digo que no sea pro, no, digo que debería ser, cuando dices, bueno, yo no sé si tiene, cada cultura organizativa define cómo es, ¿no? Con los comportamientos, con las creencias, con los tótems, con muchas cosas, con los iconos,
con muchas cosas y eso forja organizaciones donde puede que sea la diversidad un rasgo y otras donde lo dicen en la web, pero en realidad no lo es. Yo creo que hay una parte que tiene que ver que además esa heterogeneidad lo que te va a permitir en cierta manera es forzar la máquina, ¿vale? Para que en un entorno diverso tienes que ser pues más polifacético, ¿vale? Y tienes que tener más un poliedro de gestión de las diferentes caras. Entonces, si tú tienes una mayor diversidad, un ecosistema profesional y personal, lo que va a hacer es de forma indirecta va a obligar a que esto pase. Entonces, al final yo creo que es un beneficio indirecto, pero con una acción directa. Sería interesante conocer cuántos profesionales de DI, de diversidad e inclusión, están incluidos en los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. Porque si pensamos en términos de diversidad, la mayor amenaza que hay es los sesgos que pueda tener la IA. Y me da a mí que no son muchos. Fíjate, o sea, hasta ahí podríamos llegar en la reflexión de hasta dónde está la parte más cosmética del discurso de la diversidad y hasta dónde de verdad es un ADN de la organización. Esto no es una pregunta más, es un comentario, quizás, ¿no? Por no extendernos mucho más. Pero es para reflexionar. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? de la educación de los algoritmos, ¿no? Educarles sin sesgos en general, ¿no? Eso es... todas las preguntas que nos hacemos dan para 3 monográficos. Si nos hacemos después una serie de 10, ¿no? Claro, es que además me lleva a hablar de la siguiente propuesta, que precisamente, cómo no, tiene que ser la inteligencia artificial y la tecnología. Ahora, sí yo no hablamos de eso. Pero no solo vamos a hablar de ella, no es cuestión de sesgos, ni de, no, es cuestión sobre todo del nuevo ecosistema tecnológico que da herramientas a la función de recursos humanos para dar ese salto estratégico que siempre ha querido dar. Y que ha ido a poquitos. Bueno, es decirte, para mí siempre es una posición que tenía, bueno, y desde la función tú lo puedes ver más directamente, ¿no? Pero para mí siempre es una posición estratégica. Otra cosa es que ha habido ventanas temporales donde realmente ha cogido más protagonismo, después ha cambiado, ha cogido más peso finanzas, es verdad que es una realidad que tenemos. Yo lo que sí que creo que lo que es la inteligencia artificial nos puede permitir hacer cosas de lo que estamos hablando al principio. Es decir, si tú realmente crees que tu talento es el punto crítico y es realmente el valor diferencial, que es donde estamos insistiendo todos, incluso ahora con la implantación de la IA, da igual lo que tú hagas con la IA si la gente no sabe usarla y sacarle valor, ¿vale? Con lo cual tienes que formarles, capacitarles, no quedarte en el baño de, oye, te hago un curso, sino realmente cuál es el caso de uso. Nosotros estamos hablando, hasta incluso hemos hecho algún ejercicio de hackatones internos para ver, oye, no te voy a decir lo que tienes que hacer con la IA, dime qué estás haciendo con la IA que te funciona. Vamos a cambiar el canal de flujo de información. Porque al final aquí es donde realmente voy a revertir que este caso de uso se funciona. Y de hecho voy a permitir el error y la prueba y que realmente me propongas iniciativas. Porque si te hago solo el curso y no hago nada más, no vas a servir de nada. Y aquí, de nuevo, la transformación está muy en manos de recursos humanos si quiere coger el liderazgo y le dejan, evidentemente. Pero, de nuevo, le permite personalizar algo que no podía hacer. Porque si tú eres una empresa de 300 empleados, a lo mejor lo puedes manejar, entre comillas, en función de los líderes que tengas. Pero cuando tienes 1000, es imposible conocerlo. Y ahora mismo sí podrías. Y tienes indicadores, tienes sistemas, tienes data, e incluso poder antes hacer una encuesta de clima que tenía 1500 comentarios sobre 14 ítems cada uno, era imposible. Ahora todo es interpretable, gestionable y modulable. Entonces, creo que ahora mismo amplifica las capacidades, no solo de recursos humanos, sino de todas las áreas, pero recursos humanos creo que ahora mismo tiene justamente una de las capacidades mayores es tener acceso a información y poder gestionar una cantidad de data que no he podido gestionar hasta ahora. Más allá de la gestión del dato, antes, está otra cosa, y es que la base de la inteligencia artificial es la anonimización, es lo que te asegura, y si esto lo entroncamos con la propuesta 2 de la hiperpersonalización, te ayuda un montón y te resuelve muchos problemas la utilización de la inteligencia artificial bien hecho, ¿eh? Y esto también da para otra cosa. Yeah. Esto también da para otra conversación. O sea, más allá del discurso de que la IA te ayuda, ¿cómo te ayuda? Por temas tan concretos como este. A gestionar bien la diversidad, a gestionar bien la propuesta de valor al empleado desde la base de la explicabilidad. Sí, conseguimos que la IA sea parte de la estrategia global de gestión de personas. Bueno, yo creo, o sea, hemos mezclado en esta mini intercambio de opiniones varios temas, ¿no? Si hablamos del impacto de la IA en la disciplina, ¿no? Que a mí me gusta hablar más de la disciplina de las personas. Creo que, claro, para mí es una opinión, ¿vale? Creo que es mucho más oportunidad que amenaza, infinitamente más, pero no, le pongo un disclaimer, siempre y cuando la función esté
dispuesta a aceptar el impacto radical que tiene esa, digamos, adopción en su propia casa. En su propia casa me refiero, en su propia casa tradicional, ¿vale? Porque evidentemente nos cambia, de nuevo, ese gran momento de la verdad, ¿no? Es decir, la IA nos ayuda a nuestra propia transformación como disciplina de conocimiento, porque nos permite automatizar muchos procesos que antes nos consumían muchas más horas hombre-mujer, y eso incide directamente en qué hacemos y para qué hacemos lo que hacemos, que no es un tema. Entonces, y hay que mirar la taxonomía del profesional promedio del área de personas. O que viene equipado o equipada, cuáles son sus principales skills, cuáles no, ¿vale? Cómo es capaz de ponerse una bombona de oxígeno llamada IA generativa que le permite complementar esas que, como procedemos fundamentalmente de ramas humanistas, no venimos equipados de serie con nuestro hemisferio izquierdo normalmente igual de dotado que el derecho. Eso es así, no pasa nada, no es malo. De hecho, creo que el humanismo va a ser el equilibrio fundamental, ¿no? En un territorio fundamentalmente gobernado por inteligencia artificial. Pero mirándote hacia adentro, ¿hasta qué punto? La pregunta es ¿hasta qué punto estás dispuesto a incorporar de una manera generalizada sistemas de automatización que van a cuestionar muchos de los procesos que te han dado el papel que has tenido hasta ahora? ¿Y en qué medida eso te lleva a hacer una autocrítica? Es decir, yo para tener un impacto y un valor en el negocio ya no puedo, digamos, utilizar los recursos y los procesos que han venido, digamos, presentándome, porque además esa automatización no tiene un impacto solo para la propia función del área de personas, tiene un impacto para la organización, porque va a dotar de autonomía a... O sea, creo que es como nuestro sueño hecho realidad, ¿no? Siempre hemos hablado de managers autorresponsables, que fueran autosuficientes, hemos creado ecosistemas muy self-service en muchas organizaciones. Bueno, pues ahora la IA todavía nos lo permite hacer más y mejor. Pero eso nos pone un poco en la encrucijada de, ok, ahora tenemos esto y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y para eso tienes que tener mucha autocrítica como disciplina. Pues la Unión Europea nos da un poquito de fuelle. Sabéis que ha anunciado que va a regular de manera específica el uso de la IA en una aplicación de alto riesgo como es el mercado laboral. No solo va a tardar, ya sabéis que lo estamos aquí, ¿no? Pero ese interín nos tiene que dar para prepararnos, o sea, para hacernos todas las preguntas, prepararnos y empezar a tomar posiciones. Porque mientras nosotros pensamos, otros ya están actuando y además tenemos un mini marco normativo, te digo mini marco de lo que ya ahora mismo en temas concretos la IA ya se puede convertir en un riesgo, ¿cómo se dice?, de multas. ¿Vale? Por las Sí, sí, sí. Es así, un Sí, impacto pequeñito, sí. Pero eso poco a poco va a ir ampliándose, ¿no? Entonces yo creo que la IA nos tiene que invitar a hacer muchísimas preguntas muy incómodas. Muy incómodas. Bueno, pero yo creo que puede ser realmente un catalizador positivo que te permite llegar a donde antes no podías llegar. Entonces, y sobre todo, y un poco en la línea primera que decíamos, la parte de experiencia. Es que ahora mismo mi experiencia puede ser totalmente personalizada en mi aprendizaje, en mi proceso de selección, en mi comunicación, o sea, en procesos selectivos masivos. Esto lo hemos experimentado. Es que no me han vuelto a llamar, no sé nada, me han descartado. ¿Por qué? O sea, tú puedes personalizar la comunicación, puedes hacer un mucho mejor foco. Otra cosa es asegurar el filtro, el sesgo, la gestión, pero puedes generar un proceso mucho más, entre comillas, humano, ¿vale? Utilizando tecnología. Pero fíjate ahí, o sea, Orestes toca uno de los casos de uso más extendidos de los que hay, que es en la parte del funnel de reclutamiento, ¿no? Como los agentes de IA, que ya están, que esto no es el futuro, esto está implantado, ¿vale? Hay muchas organizaciones que están implantando, y no hablo necesariamente de grandes corporaciones. Creo que una de las buenas noticias es que la IA y los agentes democratizan el consumo de los propios agentes en empresas que no necesariamente tengan millones y millones de presupuestos, ¿no? Que es algo muy asequible. Y hablando de selección, fijaros en el típico rol del reclutador, ¿no? Del técnico de selección, el recruiter, cómo la incorporación de un agente de IA deriva las capacidades del que hacía screening, el que hacía llamadas, el que filtraba y al que por tiempo no le daba la vida para hacer un mensaje cuando no estaba automatizado de rejecting, ¿no? De, oye, ha sido desafortunadamente, lamento comunicarte que ha sido descartado, tal, que no me sale la palabra. Cómo ese propio rol, que es un rol muy abundante en las áreas de personas,
cómo digamos, la llegada de agentes cada vez más finos y más desarrollados, yo conozco a algunos que no sabes de verdad quién tienes al otro lado de WhatsApp, ¿no? Con quién estás hablando, y es un agente de ella. Cómo eso afecta a una de las áreas, que es la selección y el reclutamiento de manera directa, y cuál va a ser el papel de esos, porque va a seguir habiendo reclutadores que van a ser operadores de agentes que acercan, digamos, aceleran el proceso de selección a tu cliente interno, cuando no sea el cliente interno el que gestione directamente el proceso. Tened en cuenta que también ya hay agentes candidatos muy buenos, además, con lo cual el giro que tiene que dar la función o el profesional de reclutamiento y selección también ser garante de la seguridad del proceso. A ver, que tienes que tener también unos conocimientos amplios en temas en los que tradicionalmente no se está cómodo. Fíjate que nosotros hay una cosa que estamos explorando también que tiene que ver con la parte de simuladores conversacionales, que dentro de la parte de desempeño y la evaluación, que suele ser uno de los grandes juegos o retos que tienen los líderes, es, oye, haz un sparring, pruébalo con la tecnología. Te vamos a poner diferentes roles. Te vamos a poner un rol que te va a tensionar, un rol que te va a poner fácil. Y al final ahí estás practicando estilos de comunicación, feedback, cómo solventar la situación. Y al final no nos gusta exponernos. Este es uno de los grandes retos. Este reto que consideramos que al final es algo que tiene que estar en el ADN, que es las conversaciones de desarrollo, muchas veces lo vemos como un reto casi que a superar, ¿no? Cuando ya la evaluación de desempeño es otra vez este reto del año. Bueno, venga, vamos a programar todo seguido y hacerlo rápido. Y con estos sistemas te puedes preparar de forma anonimizada, sin que nadie te exponga, sin que nadie te vea, para que realmente tú te sientas más seguro. Que lo hayas hecho muchas veces no quiere decir que lo hagas bien. Entonces, bueno, eso es buen uso de la tecnología. Esto es como todo. La tecnología tiene gran potencia de fuego o gran potencia de defensa, en función de cómo quieras utilizarla. Bueno, mientras no acabemos siendo un bot hablando con otro bot, un agente hablando con otro agente, pues entonces eso es lo antihumanista por excelencia, ¿no? Pero bueno. Bueno, siempre tendremos que aguantar y poner en el proceso un face-to-face para que seamos realistas. Pasamos a la octava propuesta. Esta quiero que me la explique porque está aquí muy bonita puesta, ¿eh? A ver, me decís, modelos basados en skills, la nueva moneda del talento. ¿Por qué es la nueva moneda del talento? A ver, yo lo sé. A ver, yo te diría que para mí es porque al final muchas veces tendríamos a partir de funciones. Realmente, cuando hacíamos procesos de selección, muchas veces no estábamos basando en modelo de skills, parábamos en procesos de experiencias y funciones. Perdona que introduzca la variable agilidad. ¿Por qué nos da agilidad, que es lo que ahora mismo yo creo que es el objeto de deseo de las organizaciones, trabajar con skills? Yo creo que al final, si esto volvemos al primer punto, ¿no?, que marcábamos dentro del decálogo, la parte de skills al final lo que además te va a permitir es conectar talento diverso, que a lo mejor no tenías en el radar porque estaba en una posición diferente a la que tú necesitabas. Punto número uno. Te abrir el abanico de talento potencial sobre el que cubrir, con lo cual de nuevo estás validando skills que a lo mejor es un talento senior, es un talento femenino, es un talento con capacidades diferentes, con lo cual estás explorando y abriendo lo que son las vías del potencial talento en un momento en el que hay una escasez espectacular. El 80% de las organizaciones seguimos diciendo que tenemos problemas para cubrir las posiciones que tenemos, ¿no? Con lo cual te permite acelerar y ampliar. Después tendrás que dar una competencia técnica posiblemente o una experiencia o una formación para que alcance el rol que tú necesitas, ¿no? Pero te permite ampliar un poco el abanico. Eso exige inversión en formación. ¿Y estamos igual que hace cuántos años? ¿Cuánto hemos avanzado en esto? No tengo tan claro. Porque si te vas a los datos de Fundae, no son muy esperanzadores y es la formación más obligatoria. Yo creo que hay un área corporativa ahora mismo que debería concentrar mucho presupuesto junto con la tecnológica, que es la de aprendizaje y desarrollo, porque nos jugamos el futuro en el conocimiento que seamos capaces de enriquecer, adquirir y desarrollar. Y los presupuestos corporativos todavía no terminan de darse cuenta, bueno, los decisores de los presupuestos quizás siguen esperando que haya un mejor y más exacto ROI, medición del ROI de la formación. Así que para mí el concepto de formación, y esto ahora mi responsabilidad es mi máxima preocupación, a ver, hay una realidad, es que es verdad que no todo lo que se bonifica es formación, ¿vale? Hay gran formación que es esa formación quizás es la que es más monetizable en retorno y que nunca se mide.
porque es tiempo de dedicación que realmente no cuantificamos. Totalmente. Y ahí vuelvo un poco al concepto de ser escuelas de talento, es decir, quizás hay una parte, y además es un sistema que nos permitiría gestionar de forma adecuada las diferentes generaciones, porque hay generación que se nos están retirando y se nos están jubilando, que tienen conocimiento de cultura, de procesos, de organización, de sistemas, de proyecto, que solo ellos lo tienen y es parte de esa cultura de la organización que tenemos que convertirlos en formadores internos. Tienen que ser realmente nuestra escuela de formadores para realmente capacitar al nuevo talento y que permanezca el conocimiento de la organización. Entonces, pero hacerlo no como una alternativa a su jubilación, sino realmente como un rol prioritario que tenga cierta responsabilidad y protagonismo. Entonces, yo te diría que la parte de formación ha evolucionado. Yo creo, tengo mi opinión que sí, bastante, pero que es verdad que, claro, si vamos a una de una no, porque es la bonificada. Entonces, al final a mí, ¿qué pasa? Que es verdad que esto no queda en manos de todas las organizaciones, solo las que tienen a veces mayor capacidad de presupuesto. Pero creo que se está haciendo una inversión cada vez mayor en este sentido, cada vez se está viendo más un poco ese concepto de, oye, yo como esa escuela que tengo que formar y crear mi propio talento, cada vez lo estamos viviendo más, es decir, tengo escasez, busco el perfil mínimo viable a nivel de skills y le doy la competencia técnica, ya sea tecnológica o de hard o cualquier tipo de función concreta que tenga que acometer, haciéndoles monográficos que puede ser trabajando en directo como un plan relevo o con un mentor que tengan esas capacidades. No me parece que ese tipo de formación en ningún sitio se aparece reflejada como horas formativas, pero que realmente es donde está la potencia de la formación. Sí, aquí o sea, volvemos a combinar varios elementos. Uno es el skill-based organization, o sea, organizaciones basadas en skills, que suena como titular de muchos medios, ¿no? Pero que tienen un trastorno muy ejecutable desde mi punto de vista, ¿no? Y lo combinabas con agilidad, ¿no? Agilidad no es ir rápido, agilidad es saber poner foco y organizar los recursos. Otro de los términos mal entendidos, pues afortunadamente el haber podido implantar el modelo de Business Agility en 2 organizaciones, creo que una suerte, ¿no? Como aprendizaje. Me permite, creo, entender con mucha humildad, ¿no? Dentro de la disciplina bien, qué es agilismo, ¿no? Y agilismo es identificar capacidades y destinar foco a las prioridades que tienen más impacto en por sintetizarlo mucho, con rutinas, rituales, con dailies, con retrospectivas, con muchos rituales del modelo de agilidad, ¿vale? Trabajar en una organización basada en skills o en habilidades implica romper muchas cosas de la que creo que lo decimos pero no somos conscientes. Para empezar, implica seleccionar por skills, no por experiencias previas. Es decir, las experiencias no predicen necesariamente las skills, pero seguimos, digamos, anclados en esa, oye, si lo ha hecho es que lo puede hacer. Bueno, a lo mejor no. O sea, yo intento explorar en la medida de lo posible, y es muy complicado, intento explorar más habilidades. Porque si tú quieres construir una organización basada en skills, primero tendrás que explorar por skills, por capacidades o habilidades, ¿no? Y eso es lo que te dota de ágil. O sea, tener bien mapeado el talento, pues luego ya no me acuerdo si era el 1 o el 2, era el 2, pero el 1, ¿no? El tema del mapeo del talento. Si tú mapeas tu talento por esas capacidades y eso lo combinas con un marco de agilidad, entendiendo agilidad como, oye, tengo la organización del trabajo en base a unidades organizativas a las que les doto de autonomía y les puedo dotar de autonomía porque tienen mayor responsabilidad personal o de responsabilidad como unidad organizativa más autónoma, más independiente, aunque esté dentro de una estructura, es probable, ¿vale?, que lo que estoy haciendo es poner foco en mis prioridades sin que se despisten otras unidades organizativas, que es lo que nos lleva a la agilidad, ¿no? Y creo que es la combinación de las skills o de las habilidades con la agilidad la que convierte a una organización que trabaja los 2 parámetros en una organización que tiene una ventaja competitiva respecto de quien no lo hace. Más eficiente. Además, una cuestión, trabajar las skills, y lo digo porque recientemente hemos tenido un proyecto con la Comunidad de Madrid, con su área de innovación social, que es la que trabaja con colectivos en riesgos de exclusión. Claro, trabajar por skills te abre la puerta a nuevos nichos de talento. O sea, que además que no contemplaría si me solo funcionales. Que además viene como ilustrado, porque te ayuda a cumplir también determinados requerimientos normativos, que generalmente pues a veces no se cumplen.
o se paga la multa mejor, ¿no? Bueno, hay que, al final, yo creo que conectar un poquito todo. Al final, seamos realistas, además hay un componente que lo que estamos diciendo es esto, no somos nosotros que lo decimos, el World Economic Forum también lo dice, para el 2030 hay multitud de profesiones que están en situación de riesgo. En riesgo de exclusión. Y hay una situación también, es que existen nuevas posiciones que todavía no han sido totalmente definidas o que son conocimientos que todavía no tienes. Con lo cual, es verdad que la base, una organización basada en skills va a poder adecuar el modelo y se va a adaptar mucho más rápido a estos procesos. Evidentemente, con una capa de formación, de aprendizaje, de upskilling, reskilling, sí, pero te va a permitir adaptarte. Si estás buscando la denominación en el rol, es imposible. De hecho, en tecnología esto lo estamos haciendo nosotros mucho. Es decir, cogemos un perfil que necesitemos con el área de ciberseguridad o de data, buscamos las competencias técnicas y de soft skills o power skills que determinemos para realmente evolucionar a la persona. Lo que hacemos es crear equipos. Y no lo estamos haciendo solo en España, lo estamos haciendo en Suecia, en UK, en Italia. ¿Por qué? Porque esto no es un mal endémico de España, es global. La transformación del trabajo está generando que esa parte de aprendizaje del individuo y autorresponsabilidad, sabiendo que yo tengo que ser el primero que quiera aprender cada día, que no se acabo con mi curso de FP o mi carrera, sino que voy a estar estudiando todos los años. ¿Vale? A partir de ahí, con esa conexión y saber también a dónde quiero ir, porque tener el mapa de skills, pero no sé dónde quiero ir, tampoco me va a servir de mucho, porque al final no voy a saber conectar el origen de la información con el destino. ¿Vale? Nos puede permitir realmente ser mucho más ágiles y, sobre todo, cubrir todos esos aspectos que estábamos comentando. Que, por cierto, el aprendizaje es uno de los elementos o de los pilares fundamentales de un modelo ágil. ¿Vale? La capacidad de aprendizaje y de autoaprendizaje de los equipos y de las personas dentro de cada una de las disciplinas a las que pertenecen en ese concepto de equipo multidisciplinar que tiene más autonomía. Es decir, mi aprendizaje depende la capacidad de rendimiento del equipo, ¿no? Porque yo normalmente en los modelos yo soy el experto en una de las disciplinas dentro de esa composición del equipo. Eso por redondear, ¿no?, el concepto de agilidad con aprendizaje en ese nuevo modelo de organización. Vamos a la penúltima propuesta. Ya le hemos hablado antes, porque es la relacionada con los nuevos modelos de carrera en organizaciones más planas. Si lo vinculamos con la propuesta anterior, la de las habilidades, creo que tenemos el combo perfecto para definir qué tipo de organización queremos a futuro. Modelo organizativo y modelo de desarrollo. Sí, pero hay, o sea, yo creo que Orestes lo apuntaba cuando hablábamos, nos metíamos en ese territorio que es o sea, si el crecimiento no puede ser tan vertical como era antes, porque estamos aplanando, no todas, pero estamos aplanando más que en el pasado el modelo de organización del trabajo vertical, la única alternativa queda en la carrera transversal o en promover la adquisición de conocimientos que te permitan ensanchar responsabilidades en tanto en cuanto hay modelos, ¿vale? El modelo Dreyfus es uno de ellos, ¿no? O sea, tú creces en la medida en que expandes tu nivel de expertise en una disciplina. Ese es un modelo que también se ha implantado en alguna organización en la que he estado, ¿no? De tal manera que no necesitas tener cada vez más personitas por debajo para crecer, sino que lo que necesitas es convertirte en más experto de tu disciplina para tener un mayor nivel de impacto. Y eso además está vinculado con retribución, en fin. Y ese es un modelo que salva, ¿vale?, ese, digamos, concepto de la carrera ligada a la verticalidad. Hay otras alternativas. ¿Hay que migrar de uno a otro y abandonar? No, pero puedes tener movilidad y puedes combinar un modelo basado en la adquisición de conocimiento y en la mejora de capacidades y de skills, combinado con un modelo donde gestionas equipos que cada vez empieza a ser más complicado. Entonces yo creo que hablar de eso está muy relacionado, o sea, hablar de carrera profesional solo desde la mirada vertical ascendente y cada vez con más personas dependientes, creo que cada vez tiene menos sentido, pero no por nada, sino porque las organizaciones están evolucionando en su forma y las personas tienen que seguir evolucionando en el valor que aportan. Entonces, si no puede ser tan vertical como era antes, pues habrá que encontrar modelos que te permitan que las personas crezcan en tanto en cuanto ensanchan su capacidad de conocimiento y mejoran sus habilidades o determinadas competencias. Yo creo que hay una realidad, es lo que estamos comentando. El modelo de carrera profesional ha cambiado radicalmente. De hecho, hablamos mucho de carrera cuando debería ser más una trayectoria. Y dicho, ni siquiera lineal.
porque es que al final lo que estamos viendo es, primero, pueden ser planas o no las organizaciones, pero es verdad que no tienen la dinamicidad, y sobre todo en la parte superior de la pirámide, que a lo mejor la gente que vea, porque también tiene mayor velocidad. Esto es un tema que nos comentábamos. Al final, cuando ahora mismo hacemos planes de carrera, a 5 años a lo mejor ya pasa por 4 organizaciones, ¿no? Por lo cual hasta qué punto me resulta atractivo. Ahora, durante esos 5 años, ¿qué te prometo? ¿Qué te puedo yo ayudar en ese desarrollo? Y hay una parte de aprendizaje y de crecimiento, y por lo tanto el crecimiento de la carrera no debe ser tanto el crecimiento en el rol, sino en el aprendizaje. Tus capacidades, tus skills, qué otras competencias estás desarrollando, de funciones técnicas y no técnicas, en ese desempeño diario que te va a permitir afrontar mayores proyectos a futuro. ¿Vale? Y cada vez más, estábamos diciendo, en Estados Unidos ya está hablando que el 70% de los profesionales están trabajando en multiproyectos y por un empleo incluso. Con lo cual, hay una realidad, es que la trayectoria profesional ha variado muchísimo, tenemos que adecuarnos un poco a las reglas del mercado, pero que al final también al mismo tiempo no hay que olvidar, de nuevo, que la trayectoria profesional y esas carreras profesionales dependen de mí, no dependen de mi jefe. Tengo que ser el responsable de impulsarlo. No tengo que esperar a que llegue la reunión de año y me propongan algo, sino tienes que ser proactivo en esa gestión y aprendizaje. Llamada a la acción. ¿Cómo incluir a los seniors o no dejar fuera a los seniors? A ver, yo creo que hay una doble etiqueta y voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto. A eso hemos venido. Sí, bueno, pero Sí. hay veces que los propios seniors, incluyo por ello, porque Sí, ya por entiendo. edad te meten, ¿vale? En la ecuación, pero no me lo considero, pero sí que es cierto que nos encontramos es que los propios seniors somos los que primero nos ponemos en esa línea de decir, bueno, yo como ya soy mayor, porque a mis años, porque me merezco. Creo que al final estamos mezclando conceptos que al final tienen un efecto perjudicial para la percepción interna. ¿Vale? Es decir, creo que en algunos casos nos encontramos a realidad. No podemos generalizar, pero te diría que hay una parte que tiene que estar desde el propio individuo, de seguir apostando, de seguir creciendo, de tener ese grado de ambición, de seguir apostando, que yo creo que es mayoritario, pero hay veces que se ponen etiquetas, que volvemos al principio. ¿Vale? Entonces, yo digo que por desgracia todos somos como Google. Ponemos etiquetas muy fácilmente para localizar las cosas y ponemos etiquetas a las situaciones, a las organizaciones, a las personas. Entonces, el problema es que también lo hacemos dentro de una organización. Entonces, no se le puede dejar fuera en ese proceso de desarrollo porque al final, primero, estamos comentando que no hay capacidades, que no hay conocimiento, que la cultura se nos diluye porque al final hay mucha fluctuación y estamos viendo, por otro lado, que es que hay cada vez mayor rotación y tenemos que formar a la gente y estar preparados para ser escuelas de talento. Esto, para mí, va un poco más allá del titular. Ser escuela de talento es estar preparado para tener una rotación continua y explotar y sacar el talento, explotar en el sentido positivo, sacar el mayor partido del talento que tienes en la organización durante menos tiempo, porque posiblemente esté menos tiempo. Entonces, tienes que tener la estructura y la organización, y normalmente tú la que me decías es tener recursos internos que tengan capacidad de hacer esa formación. Y la responsabilidad, no el departamento de formación, sino el mentor, el acompañante, ese formador interno que está identificado como tal y reconocido y además posicionado en un nivel de referencia, porque es un reconocimiento ser ese formador. Hay compañías que lo están haciendo ya y funciona muy bien, porque es el ejemplo a seguir. Es invertir en empleabilidad interna, aunque también sea externa. Totalmente, pero bueno, al final es que, pero también es un ciclo boomerang. Cada vez más yo creo que estamos viendo la situación boomerang. Oye, si tengo una muy buena experiencia me voy a ir fuera a aprender, pero a lo mejor retorno a futuro. Tengo casos cercanos en los que y empresas que están empezando a retornar trabajadores que salieron o a los que despidieron incluso. Oye, vete para acá que ahora me vuelves a interesar. Yo creo que además, quiero decir, cuando hablamos del término edadismo, que sí existe, creo que hay que ser honesto y decirlo, no pasa nada, pero creo que la pirámide demográfica se va a imponer, se está imponiendo ya. Sí. En sociedades envejecidas, nuestras, en caso, yo soy sociólogo y para mí la demografía siempre explica, nos ayuda a entender muchas cosas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Os invito a que hagáis un ejercicio y pidáis en GPT o en la IA que utilicéis una proyección de la pirámide demográfica a 5 años. ¿Vale? Y eso lo conectáis con las capacidades, la ausencia de capacidades, los ciclos de talento más acortados y el modelo de previsión social que tenemos en este país y en otros muchos países, sobre todo a nivel europeo. Yo no sé si es una buena o una mala noticia, pero creo que el edadismo va a ser una necesidad. Es decir,
Sí. va a haber muchas organizaciones que en su prospección de talento en estratos generacionales más bajos no van a encontrar, básicamente porque no hay. Es decir, no hay personas suficientes en determinados, o no va a haber número de personas suficientes con las skills suficientes o con las capacidades suficientes para generar el valor que muchas organizaciones necesitan. Y eso lo combinamos con la necesidad de que esas personas que han ido creciendo y adquiriendo años y experiencia vivan un proceso de aprendizaje porque su nivel de empleabilidad va a ser más necesario que nunca. No es una cuestión demográfica pura, basta con echar un vistazo a la demografía y a nuestra pirámide poblacional para entender cómo quizás, ya veremos la normativa a dónde nos lleva, ¿no? Si son a los 67 o a los 78, pero que independientemente de eso, muchas organizaciones tendrán que mirar a ese talento silver o a ese talento senior para como un recurso neto real para cubrir necesidades, porque no habrá personas de 23 años en el mercado para cubrirlas. Esto no es una call to action, es una advertencia. ¿Os acordáis de un anuncio que decía algo así como, bueno, lo traduzco, gestionar el talento senior por coste se va a acabar? ¿Os acordáis de aquel anuncio que era, no sé si era un detergente, no? Se va a acabar. Bueno, pues en este caso se va a acabar, demográficamente se tiene que acabar por tema de costes, incluso de sistema se va a acabar, y el problema es que quizá, bueno, el problema no, es que se va a convertir en un boomerang. Ese sí que va a ser el boomerang. Es que va a ser un boomerang y seamos realistas, también una realidad que yo creo que también les pone en valor, que sus valores, el compromiso, el esfuerzo, que es algo que son característicos del talento senior, es algo que las empresas cada vez demandan más. Con lo cual, de nuevo, no solo ya por edad y por necesidad, sino también por alineamiento cultural y de valores, ¿no? Yo creo la historia de la humanidad somos ciclos y eso en las empresas se traduce de igual manera. La última. Ahora ya vamos a la última. Esta también es de las que me gusta. Y es difícil de abordar porque los despidos nunca son fáciles, nunca son lo suficientemente explicables, nunca son lo suficientemente bien trabajados desde las organizaciones como para que quede ese sabor de boca que digas, me voy con la cabeza alta. Es muy complicado, pero sí que es parte y debería ser parte del mensaje de responsabilidad social corporativa y generalmente lo tenemos muy olvidado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede progresar un poquito en esto para que también deje de ser un poco un tabú que también haya sido despedido? Bueno, yo creo que es un tema, supongo que es el último porque responde al final del ciclo de vida, ¿no? El off-boarding, ¿no? La salida o la desvinculación. Primero hay muchos tipos de salida, ¿vale? La desvinculación por despido es una de ellas, pero la autodesvinculación o la gestión de la carrera voluntaria cada vez es algo más normalizado, ¿vale? Creo que todas las dos han tenido cierto nivel de estigma en nuestro modelo organizativo, ¿no? En esta geografía, en otras geografías no, ¿vale? Porque hay modelos digamos, de regulación y de normativa muy diferentes que flexibilizan de una u otra forma los mercados de trabajo. En el nuestro, digamos, el desapego, ¿no? El desarraigo de una persona a una organización generaba cierto trauma, ¿no? Yo creo que lo conecto de nuevo con la experiencia de empleado. Yo creo que hay que preguntar cuál es la expectativa y cuál es la realidad en esos momentos de offboarding, porque hay mucho espacio de mejora desde una perspectiva de experiencia de empleado, igual que focalizamos mucho la experiencia en el onboarding. Sin embargo, uno de los grandes olvidados en el proceso de entender dónde están los puntos de encuentro en esa ruptura, ¿no? En esa salida, es el offboarding, la desvinculación, ¿no? Y ahí seguramente cada organización tendrá espacios de mejora porque cada organización desvincula de una manera diferente. Yo conozco organizaciones que desvinculan bien y otras que desvinculan un poco menos bien, ¿vale? Y además, también depende mucho de cada persona y de cada circunstancia. Creo que ninguna desvinculación es igual que la anterior ni que la siguiente, ¿vale? Incluso cuando hablamos de despidos colectivos. Es decir, cómo vive en un grupo de personas que forman parte de un mismo despido colectivo, hablando de uno de esos dos tipos de desvinculación, también hay diferencias. Entonces, tú puedes estandarizar tu proceso de desvinculación o de onboarding y, sin embargo, cómo lo va a vivir cada persona formando parte de ese mismo ejercicio de despido colectivo va a ser diferente porque depende de las circunstancias personales, del tiempo que lleve en la compañía, de la función. Es decir, es muy difícil generalizar. Pero es verdad
que para mí el call to action es exploremos qué espacios de mejora hay en las fases de salida o de desvinculación, en la misma medida que lo hacemos en la parte de incorporación. Y en los despidos colectivos explorar también cómo se puede avanzar en ello junto con la representación de bancos. Bueno, eso es parte del proceso generalmente, ¿no? Es la parte de negociación y la negociación. Sí, pero hay que dar un paso más allá. Creo que yo he tenido la ocasión de conocer esta nueva ola de sindicatos, ¿no? Que se posiciona más desde la perspectiva de la colaboración que desde la confrontación. Y a eso me refiero cuando hay que explorar esas otras vías con la representación legal, más allá de la letra del convenio que se pelea a sangre, sudor y lágrimas. Hombre, es que teniendo un entorno de confianza y donde los intereses alineados son comunes, siempre es todo mucho más fácil. Entonces, va a ser con la posibilidad de llegar más lejos, ¿no? Y un poco la parte de onboarding para mí es quizás la gran olvidada muchas veces del ciclo de vida del empleado y no somos muchas veces conscientes del impacto que tiene. Porque al final, una persona que haya sido por baja voluntaria, oye, me he ido, es muy importante saber el porqué. Muchas veces no lo preguntamos con insistencia para averiguar, sino simplemente para chequear. ¿Por qué? Porque puede denotar estilos de management, puede denotar falta de desarrollo, puede denotar aspectos de limitación en el decrecimiento de la carrera profesional, puede denotar que estemos desfasados a nivel salarial. Hay un montón de indicadores que te pueden ayudar a mejorar. ¿Vale? Entonces, que es verdad que muchas veces dices, no, es que si pregunto ahora justamente qué se va, pues se va a desahogar. Bueno, no importa, la información es la que va a estar en la calle y además tomas el control del relato, porque ese relato, el problema es que si se ha creado una buena comunidad, va a mantenerse estando fuera de la organización. Y eso que él tiene como percepción la va a compartir con lo que se queda en la propia organización. Y al final te genera un potencial impacto en tu compromiso y en la motivación de la gente que se te queda. De hecho, hay indicadores y estudios que demuestran que reestructuraciones importantes, cuando superan el 15% de la organización, generan normalmente un impacto indirecto en lo que es la productividad y el absentismo en las personas que están en la organización. De hecho, hasta lesión de músculo esquelética, es decir, porque al final genera estrés. Pero es que hay que trabajar la desvinculación y la vinculación de los que se quedan. Totalmente, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el ejercicio aquí es, como decía Andrés, hay una parte de preguntar, sacar de esa parte de experiencia empleado qué es lo que ha pasado, el por qué, para saber si puede ser boomerang o no, o te han puesto la cruz roja o no, o te han puesto la cruz roja a la compañía o se la ha puesto al manager, o al compañero, o al ecosistema, o a la situación, ¿vale? O a mi propio crecimiento. Es decir, gracias a Dios tengo grandes experiencias de decir, me voy con pena porque era un gran proyecto, porque es maravilloso trabajar con estas personas, pero me ha surgido una oportunidad que no puedo decir que no. Enhorabuena. Espero que nos encontremos en el futuro. ¿Vale? Entonces, eso para mí es lo que deberíamos conseguir de cada desvinculación. E incluso, yo tengo que decir que he conseguido esa situación, incluso situaciones de despido. Porque la experiencia que se ha hecho vivir a la persona ha sido, pues no de quedarse simplemente con, oye, toma la indemnización, el comunicado a las 7 de la tarde, un viernes y que no vuelvas, ¿no? Es decir, y la propia estilo de comunicación, yo siempre lo digo, esto es lo mismo que en la parte de conversaciones de carrera. Que hayas despedido muchas personas no quiere decir que lo hagas bien. Entonces, la preparación del manager, la preparación del ecosistema, la preparación del canal, la preparación del proceso es muy relevante también en esta etapa, porque después esa emoción, además esas son emociones que se va a llevar esa persona, son las que después va a canalizar con su red de contactos, con su propio proceso vital, y seamos realistas. Nos volvemos en los peores enemigos en estos procesos. Y al final, esa mala desvinculación tiene un impacto directo en la persona que le va a afectar en el desarrollo de su carrera, posiblemente porque está todavía dándole vueltas en por qué pasó. Entonces, ayudar a hacer una comunicación sincera, ayudar a una comunicación de acompañamiento e ir más allá de la mera indemnización con acompañamiento, y aquí ya son 25 años haciendo, de verdad que tiene un retorno directo y es espectacular. O sea, bueno, porque la gente te lo dice. Y además contribuye al concepto alumni, ¿no? Claro. Que antes apuntaba Maite, cada vez si hay más casos números donde se están recuperando personas que fueron desvinculadas o que se gestionó su despido por las circunstancias que fuera y sea construir de manera inteligente el concepto de alumni, ¿no? De comunidad que pasó y que generó un valor determinado a lo largo de un momento de su vida profesional, creo que también tiene una perspectiva inteligente y práctica en un contexto de escasez de talento generalizado. Y sabiendo además que muchas veces estas desvinculaciones no tienen, muchas veces no tienen que ver con tu productividad, tu compromiso de educación. Es, oye, deslocalizaciones, movimientos, automatizaciones, procesos. Entonces, no quiere decir que seas más profesional. No estropees en esa última etapa la experiencia.
hay que inyectar lo hemos dicho a lo largo de la conversación, además como ya llegamos al final, me viene estupendamente, lo hemos dicho a lo largo de la conversación, hay que inyectar un poquito de, o grandes dosis de madurez al proceso de desvinculación. Lo mismo que otros tantos procesos de la evaluación del desempeño, mil cosas. Y aunque no sea una competencia la madurez en sí misma, creo que no lo es, no lo sé, se llega a ella a través de otras competencias. Así que creo que es clave para todas las partes que forman parte de una estrategia, de un plan estratégico de gestión del talento, que sois vosotros los directivos de recursos humanos, la función de recursos humanos, el talento. Voy a darte el esto, ¿vale? Pues no, personas creo que hacen con el conocimiento experto que les acompañáis en la casuística y en adaptar sus procesos, en adaptarse al mundo que viene y a los propios empleados, los propios trabajadores. Yo he tenido la suerte, y siempre digo lo mismo, que para mí ha sido una suerte estar en los dos lados. He estado como asalariada, empleada, y ahora estoy como jefa y para lo bueno y para lo malo. Y me ha dado una visión muy completa, necesariamente completa, de la complejidad que supone ser trabajadora y ser directiva o jefa o líder. Y eso, bueno, también es algo que yo he intentado a lo largo de esta conversación que quede patente. Os he hecho preguntas que a veces tiraban de unos y a veces tiraban de otros, porque gestionar personas es eso, es una complicación inherente a las complicaciones del ser humano. Entonces, gracias por una conversación que, si tengo que definir, ha sido de curiosidad crítica. Sí, bueno, yo soy muy... Eso sí que me siento confortable con la descripción. Y espero que todos los que nos habéis acompañado pues hayáis disfrutado. Os he hecho más larga de lo habitual, pero es que no es un webinar habitual. Pues bueno, ayudaros a plantearos preguntas críticas que os ayuden también después a tomar decisiones. Muchas gracias. Un placer. un placer, mil gracias por venir a nuestra casa, que es vuestra casa. Gracias. Gracias a vosotros.